Muy bienvenido gente, nuevo programa, nueva edición, nuevo episodio de Brothers Podcast. Nos vamos a encontrar una vez más un poquito diferente hoy. El display que tenemos hoy armado de un poquito diferente para hacer algo diferente de lo que estamos haciendo últimamente. Decí diferente 2 veces más. En un ratito, después de esto. Yo soy Juan Pablo, él es Gonzalo. Estamos en una edición especial de Brothers Podcast. Que la idea de hoy es, vamos a hacer un análisis de los WOTS del Open de Southfield Challenge 2022. Sí, hicimos una pequeña encuesta para empezar a tocar diferentes temas de lo que es los podcasts, no solo los nuevos ciclos y demás, retomar lo que veníamos haciendo antes. Y entre varios temas que había, uno era sobre las programaciones de algunas competencias y pusimos algunas como semifinales, como el Open de Southfield que fue muy recientemente, el primero, demás, y entre la encuesta salió el Open de Southfield. Y como ya pasó lo que sería el primer Open, la primera etapa que era de Elite y RX individual y para los equipos que era el mismo, equipos Elite, vamos a analizar más que nada eso. Actualmente esta semana todavía está corriendo lo que es el Open de tríos, RX, Scale y demás. Sí. Pero como todavía está corriendo no vamos a estar analizando esos watts, sino vamos a estar analizando un poco lo que fue el Open, la programación propia del Open de esta primera etapa de Southfield. Como pidieron eso, lo tienen ahora básicamente. Y hoy tenemos, por eso mismo también cambiamos un poco esto para poder usar un pizarrón. Sí, va a estar Juanpi más que nada. Estamos probando cosas nuevas con el brazo del coso del podcast en el pizarrón. Va a ser entretenido, esperemos que no se caiga. Pero queríamos poner los watts ahí para que lo vayan viendo, ir remarcando algunas cosas, ir Claro. anotando mismo acá. Cualquier cosa igual les vamos a decir, lo vamos a marcar cada cosa. Pero esperamos que se entienda bien y bueno, así que vamos a ir arrancando un Así poco. que vamos arrancando. Nuestra idea un poquito, vamos a primero pasar por cada WOD, vamos a primero pasar y hablar un poco específicamente de cada WOD, tomando cada WOD más que nada por su cuenta, ¿sí? Analizando cada WOD, como las repeticiones, los pesos, los movimientos y demás, y después, al ser esto una competencia, vamos a tomar la imagen grande. O sea, como un test completo. Como un test completo que debería de ser la competencia. Toman esta imagen grande para analizarlo todo, cómo fue la evaluación en general del Open este. Así que bueno, vamos a arrancar. ¿Querés contar primero un poco cómo es el primer WOD? El primer, o sea, vamos a decirle el primer test, prueba, que es evento. Vamos a tomar siempre como primer parámetro de todo la opción de O sea, si RX Elite. Claro, sería. estamos viendo la opción de RX Elite. Después, o sea, si vamos a hacer una encuesta, obviamente, preguntando si quieren que hagamos lo mismo con lo que salga después en RX, o sea, en tríos RX. Tríos RX. Que me parece que ahí nos vamos a dirigir lo que es a tríos en general. Vamos a esperar a que salgan los tríos de Masters y hacer ese. O sea, uno completo, si es que lo piden. Pero la idea es esa. Primero, en este caso de Southfield, vamos a enfocarnos en lo que es la categoría Elite RX individual y equipos mixtos. O sea que solo hay una categoría este año. Y tenía el mismo Open. Era el mismo Open para pero todos. Nada más que en el momento de clasificar O tenía sea, la tabla. claro, la diferencia era cómo sumaban los scores de los 4 integrantes del equipo. Exactamente. Bueno, contanos un poco cómo es el primero. El primer evento, el primer test, vamos a decirle, era un AMRAP de 9 minutos para hacer en 9 minutos la mayor cantidad de vuelta posible de box jump powers, deadlift, handstand push-ups y dumbbell snatch. Cada uno eran 22 repeticiones de cada uno. Este es el primero que vimos, no es el primero que hicimos, pero eso vamos a verlo después. Este WOD, o sea, cuando lo vimos en primera instancia, dijimos, interesante, mucha gente, o sea, y mismo nosotros pensamos como que lo más importante iba a ser siempre el deadlift, porque son 22 repeticiones y empieza a pesar, también las handstand push-ups, y después, cuando entremos más en el WOD, vamos a ver cómo cambian las cosas. Para hacer un primer análisis, yo creo que estaría bueno agarrar y definir qué son cada movimiento. Nosotros agarramos esto, lo sacamos básicamente de CrossFit, cuál es un movimiento gimnástico, movimiento de weightlifting y monoestructurales. O sea, no hay mucho más que eso, son los 3 movimientos como los divide CrossFit. Entonces, lo que vamos a empezar es primero... Nada. Agregue, señor, agregue, es el momento. Nada, después, al final. Bueno, vamos a empezar con los que son, o sea, vamos a empezar uno por uno.
vamos a ver. Yo dije que iba a tener problemas con esto. Sí, no sé para qué. Bueno, Ahí está. ahí va. Porque ahí está. El brazo lo tengo en movimiento. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver. Tengo un montón de marcadores. Esto es un prueba y error en este momento. La primera vez que hacemos este Primera vez que setup hacemos. y... Sí, claro. Muy bien. El primer movimiento, los box jump powers, los vamos a considerar un movimiento gimnástico. ¿Por qué gimnástico? Porque en sí trasladamos el cuerpo y, o sea, y es básicamente lo que dice los movimientos gimnásticos en CrossFit. O sea, es un movimiento netamente corporal y que es, o sea, es como decirle la diferencia, o sea, es como un air squat. Un air squat es un movimiento que muchos considerarían de weightlifting, pero es en realidad un movimiento gimnástico porque o sea, es del cuerpo únicamente. Vamos con el deadlift. Este sí sería weightlifting de levantamiento. O sea, el levantamiento no lo consideramos solamente snatch y clean, sino que también lo consideramos cualquier movimiento de peso. Cualquier movimiento que claro, involucre un peso externo. exactamente. Después tenemos handstand push-up, donde vamos de nuevo a gimnástico. Y por último, el dumbbell snatch, donde tenemos uno de levantamiento nuevamente. La idea, o sea, vemos si analizás en primera instancia, o sea, no sé qué pensaba Goncho, lo ves parejo, como diciendo Sí, está todo bastante equiparado. 2 movimientos gimnásticos, 2 movimientos de levantamiento. exactamente. Aparte, las repeticiones también muy equiparado. ¿Cuál es o sea, sí, Así viéndolo así en primera instancia, y siempre me pasó y me sigue pasando, veo ese WOD de la combinación de movimientos y demás, y las repeticiones y los pesos, y me parece un WOD como bien, está bueno, en el sentido de equiparado un poco entre levantamiento y un poco de weightlifting, un poco lo que sería weightlifting, un poco de peso, ¿sí? claro. Eh, Como que Ahora vamos a andar un poco más, ¿no? Pero claro. En primera instancia lo que vemos es, o sea, es claramente un WOD donde tiene, o sea, se dividieron así, un gimnástico, levantamiento, gimnástico, levantamiento. Sí, suele pasar lo que hablábamos antes, cuando estábamos hablando antes de arrancar el podcast. No quisimos tampoco ondar tanto para que podamos ondar acá. Pero cuando empezamos a arrancar, que explicaste esto que está bueno para contar un poco del box jump over, Claro. de gimnástico, que muchas veces se toma como, Claro, como monoestructural, digamos. Claro. O sea, el box jump over en un momento se vuelve tan cíclico para ciertos atletas que se lo puede considerar monoestructural. ¿A qué te referís cíclico? Cíclico en el sentido de que pueden mantener un ritmo de repeticiones durante un tiempo muy largo sin problema. En el sentido de donde te pueden hacer 100 box jump overs y te los están haciendo a un ritmo constante. Y ese ritmo básicamente no cambia, a menos, o sea, hay forma de acelerarlo, hay forma de hacerlo un poco más lento, pero continúan sin problema. Ese caso y eso de box jump overs es muy difícil de adquirir y hay muy pocos WODs en sí donde se puede considerar de esa forma. Tienen que ser, o sea, muy detallistas en todo el resto de los movimientos para que el box jump over es el objetivo que tiene. O sea monoestructural, digamos. Claro, sea monoestructural. En este caso, claramente no es monoestructural, es uno de gimnasia, porque en sí, al tener cosas donde vos estás moviendo peso externo y después empezás a mover tu peso, involucra mucho eso que decimos, tu peso. O Claro. sea, básicamente vos estás moviendo, o sea, vamos a decirlo así de fácil. En las handstand push-ups una persona que pesa 100 kilos no se va a mover igual que una persona que pesa 60. O sea, pueden tener el de 100 kilos un montón de fuerza, está todo bárbaro, pero está moviendo por 22 repeticiones 100 kilos. Mientras que uno de 60 va a mover por 22 repeticiones 60. Entonces, Okay. Con eso dicho, hay una de las cosas que notamos en este WOD, que lo que pasa mucho es, por ejemplo, por una persona, vamos a decirlo, por una persona de 100 kilos, vos estás moviendo 22 veces el box jump over, o sea, 22 veces 100 kilos, y haciendo 22 handstand push-ups también 100 kilos, después tenés 22 deadlift, que haces, literalmente, movés 100 kilos porque son los 100 kilos de la barra, pero tenés 22 snatch que son solo 22 kilos. Y una pregunta para después sondar y seguimos con Sí. esto en el tema de que decís del cíclico y que decís esto del box and board y del peso corporal. ¿Qué pasaría en todo caso? Porque también tiene que ver. Sí. ¿Por qué sería mover tu propio peso gimnástico acá y no monoestructural? Y correr sería monoestructural
y no gimnástico en el sentido de... Esa es una excelente pregunta. No estaba preparado, esto no está chequeado. Esto Goncho, lo Yo la- podemos, un lo poco podemos- pensé lo en- podemos hablar después en el de Shuttles. Sí, exactamente. Vamos a- Para vamos mí a- tiene, como para ahondar un poquito en eso, que también lo vamos a ir hablando, para mí tiene que ver también con el tipo de esfuerzo y el nivel de esfuerzo y el nivel Claro, más vale. de reclutamiento de fibras, sobre todo el tipo de fibras que usás y el esfuerzo por cada repetición, digamos. Uno es un esfuerzo que va hacia arriba y te lleva en altura y el otro es uno que te traslada. Es muy Sí, y diferente también eso. el esfuerzo del box jump, es decir, con esa teoría, cualquier movimiento de peso corporal es gimnástico y cualquier movimiento de que tenga algo de resistencia es de levantamiento. O sea, es decir, el remo que tiene resistencia del aire no es, es la misma resistencia externa, o quizás hacemos remo moviendo el agua, o sea, tenés resistencia de peso de otro lado, digamos, sería weightlifting. Pero lo que termina siendo la diferencia es el punto donde el tipo de esfuerzo del cuerpo es mínimo como para mantenerlo cíclico. Claro. Por eso también es que se piensa que el box and power, al mantenerlo tanto cíclico, O sea, esto se de que... considera monoestructural porque cada repetición es de poco esfuerzo, pero eso no quiere decir... Pero eso le pasa a muy pocas personas. Esa es la realidad. Vos, o sea, ¿cuál es el tema? Nosotros podemos seguir corriendo horas. Box Jump Power no podés seguir corriendo por horas. Sí, exactamente. El esfuerzo de cada Remo. repetición es mayor, entonces es por eso Claro. entraríamos en este sentido. Exactamente. Es como decirlo, o sea, lo iba a decir después en el de Davelanders. O sea, los Davelanders son un Box Jump Power, pero con un salto mucho más chico. Exactamente. ¿Entendés? O sea, sí, requieren ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Coordinación, mucha coordinación, pero son un movimiento que es cíclico. O sea, te mantienes Sí, haciendo. lo podemos Obvio, poner también como... no lo puedes hacer tipo 10 horas, Sí, pero... lo podemos poner como que también que se necesitaría algo para ponerlo más en palabras bajadas, tipo que lo puede tener cualquiera. Lo que es gimnástico, si bien al igual que correr moves tu peso corporal, necesitas más fuerza Claro, para cada repetición que lo que sería correr. Correr y necesitas muchísima menos fuerza. Eso es lo que refería en el sentido de fibras musculares de tipo 1, tipo 2. sí. El monoestructural tiende más a una fibra lenta y lo que es gimnástico y lo que es levantamiento tiende más a una fibra rápida. Exactamente. Que es muy parecido también el caso, eso sí lo hablamos antes, del box and power. Sería gimnástico, casi monoestructural, pero gimnástico. Y el wall ball sería levantamiento, Sí. tirado monoestructural, pero no deja de ser levantamiento. Ok, María está todo el mundo. Yo me quería explicar así. Volvemos. Volvemos, ya nos fuimos por las ramas, ahora volvemos. Con esto, o sea, volvemos a lo que decíamos o sea, en tanto a lo que es el WOD en sí, que tenemos 2 movimientos gimnásticos y 2 movimientos de weightlifting. Estos 2 movimientos gimnásticos plantean una gran diferencia para una persona, por ejemplo, de mucho peso. Que en comparado a lo de weightlifting, hay un movimiento como el dumbbell snatch donde básicamente fue pasar 22 de snatch como si nada. No es un movimiento de weightlifting de mucha complicación, se vuelve de complicación cuando tenés que combinado con algo diferente. O sea, porque realmente o sea, cansa bastante, pero con ciertas combinaciones. Entonces, cuando vemos este WOD y vemos este tipo de combinaciones así, o sea, lo que se ve claro al transportar, o sea, al que tenés que transportar tu peso mucho más que transportar un peso externo, que beneficia más a lo que es una persona o pequeña o más gimnástica, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque pasa esto, o sea, una persona pesada se va a complicar. Sí, de hecho, CrossFit hace bastante, a veces hace, con el tema de rango de movimiento y demás, la ecuación misma, y Sí. en cantidad de peso movido, como decía vos, en 2 movimientos moviste 100 kilos de gimnástico y en un movimiento solo 100 kilos y en el otro es demasiado liviano como para... Claro, exactamente. Entonces, o sea, en sí se ve como movimiento, como un test donde está apuntado mucho que el deadlift te va a frenar, pero lo que más energía va a gastar son los 2 movimientos gimnásticos en sí, por la cantidad de peso que uno mueve. Por más que haya un keep en el handstand push-up, porque mismo en el box and power o sea, es un salto que usas todo el cuerpo. Pero Sí, pasa eso. De hecho estaba permitido rebotar, Claro. que también hace otra Exactamente. Algo que vimos mucho, o sea, nosotros hablamos un poco de cuál es el limitante. Todo el mundo va a decir que el limitante era el deadlift. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que vimos hacerlo
se fue quedando en los deadlift, o sea, que en el deadlift era el momento donde más descanso tenían, o sea, podían mantener un box jump, podían mantener la hantapucha más o menos bien, los snatch sin ningún problema, pero el deadlift cortaban un montón. El tema con eso es que si bien el deadlift parece, o sea, es el lugar donde más se terminan atrasando y es el lugar donde más duele, no es el movimiento, que es el que causa todo este tema. No es que el deadlift causó que yo no pueda hacer más deadlift, no es ese el tema, sino que agarramos y al mover nuestro peso tanto tiempo, hacemos esfuerzos mucho mayores, entonces llegamos al deadlift y con movimientos como el box jump over, que al buscar saltar sobre el cajón requiere, algunos hacen un salto en squat y requiere mucha movilidad, y mismo el dumbbell snatch, donde están haciendo uno con cada mano, o sea, cada repetición al piso es una mano diferente, el movimiento de la espalda, o sea, va fatigándose y con saltos continuos todo el tiempo, cuando llegaban, después de haber hecho 22 saltos en una tercera vuelta, los deadlift, no podían hacer ni 5, ni 6. O sea, esta diferencia la vemos mucho en que alguien con menos peso, que tiene que transportar menos peso de, o sea, su propio cuerpo, llegaba a los deadlift esos y estaba mucho mejor. Sí, de hecho, quería agregar que en el momento del separador, que es lo que Sí, decís que ahora justamente va a ser a esto sí, de que terminaba pasando de que era otro factor, no el deadlift, viéndolo así como primera instancia, donde se pensaba que llego al deadlift, empiezo a cortar demasiado, me mata la espalda y me tomo demasiado descanso entre sets y sets, por eso piensan que el separador sería el deadlift. Con ese razonamiento es que decimos, bueno, alguien bueno en deadlift no tendría que tener ese problema, tendría que irle bien en el WOD. Y no pasaba eso, de hecho. O sea, claro, por no es el ejemplo, caso. claro, Lago, por ejemplo, que es un pibe que tiene 230, cuando tiene hoy en Sí, día de 240. deadlift, 240, con más razón, 240 de deadlift, y el volumen tampoco es algo que lo detone, que tiene, porque al ser largo tiene poco recorrido, además tiene tiene, Sí, sí, es sí, te favorecido en el favorece el deadlift. físico. eh, Pero tiene que no fue transportar el que mejor, 95 kilos, que es no lo fue el que que mejor le pesa fue. él en... Exactamente. No es que porque te sea fácil el deadlift vas a llegar mejor al deadlift. Claro, mucha gente va a agarrar y ver este WOD, terminar de hacerlo y decir, no, me mató el deadlift, tengo que entrenar el deadlift. Y este WOD no es el deadlift. Esa es una de las grandes cosas que, o sea, que lo ves, o sea, lo ves al WOD y el análisis te lleva a este punto. Donde el deadlift, si bien era, por ejemplo, mucha gente empieza a fatigarse mucho en el lockout. Y el lockout es ¿por qué? Porque requiere mucha fuerza para llegar al final. Y estuviste haciendo mucho esfuerzo, o sea, mucho esfuerzo de rebote, o sea, balístico, se dice en los box jump powers. Entonces, al estar haciendo tanto ese esfuerzo, ese momento final de agarrar y contraer todos los músculos cuesta mucho más, porque además estás, o sea, con apretar mucho, ocluís mucho el transporte de sangre, porque es apretar los músculos, el músculo apretado no corre mucha sangre. Entonces, en ese movimiento es como que estás como un movimiento y el otro es básicamente el problema y se ve en el deadlift y no en el box jump. Entonces vos estás, o sea, estaría. ¿Cuál pensás que sería entonces el factor limitante en el WOD? Bien explicado, o sea. Yo lo que creo es que, o sea, si bien, obvio, vamos a decir algo así, si vos tenés un deadlift muy bajo, no importan los box jump, no importa el hand and push up, no importa el resto, porque el deadlift te va a ser el que te agarre y te baje. La hand and push up es lo mismo, si tus hand and push up son malas, si tus hombros se fatigan muy rápido y de repente no puedes hacer las 5 repeticiones, es el hand and push up, no es el problema algo del WOD. Pero para la gente, o sea, para lo que se dirige esto, que son el ITRX, el limitante, o sea, en el tope, es el box jump over. O sea, Exactamente. Sí, eso quería también agregarlo antes. Lo que vamos a hablar en tema de resultados y tema de claro, estímulos, es pensado que este Open va a sacar a la categoría Elite y a la categoría RX. Es decir, esos pesos que estamos usando acá son en relación a cómo lo sienten los Elites y los RX. exactamente. Entonces, como decís, tal cual, el peso ese de deadlift y el peso ese de snatch para un Elite es, te diría que hasta liviano. O, o sea, no No, son muy pocos los. hay poca gente de games en Argentina. Pero para la gente de Categoría Elite, games, para a los que deadlift mejor les ese fue. es liviano. Y Pero, acá para nosotros es un poquito más moderado, pero no importa. y hasta ahí, Sigue siendo liviano. claro, es decir, no conozco ningún WOD. Si ponemos un WOD para hombres, por ejemplo, con menos de 22 kilos de dumbbell, o para mujeres con menos de 15 kilos de dumbbell,
tiene que usar 2 dumbbells mínimo para hacer, Sí. por ejemplo, un devil press, o sea, llevarlo al extremo. Claro. Por ende, no hay cosa más liviana de dumbbell snatch. Y si en la barra es un poco más liviano, es un WOD que es o 90, 80, pero un WOD 85 y son sí, 100 reps. son ponele. 100 repeticiones. Es decir, Claro. ya de por sí 100 en ese nivel es un peso que tendrías que poder mover más de 50 veces por WOD. Copa Sur, que son 60. 50 reps, ejemplo. Claro. Al final de un WOD. Sí, 50. de hecho, los 45 deadlift con 100 es como la base del benchmark de Dayan. De Dayan. Y Es acá como- llegás más o menos en 2 vueltas, que Sí. está bien. Y de hecho, Dayan, después llevándolo a Elite, son con Llegando a la Open. 140 kilos. Sí. O sea, 45 reps Sí. con 140 kilos tendrían que estar preparados los Elites Claro. para poder hacer. Por eso es como Exactamente. que decimos, este peso termina siendo liviano y como dice Juan, el separador no va a estar ahí, va a estar en tu capacidad de hacer los otros movimientos. Exactamente, mismo vimos mucho que, o sea, nadie se va a mandar a hacer los 22 deadlift unbroken, porque también, si después de haber Y si hecho lo haces es un error. Sí, obvio. si salieran de los box jump overs, donde hacen un gran esfuerzo, y van a, o sea, gran esfuerzo en el sentido de que es un salto transportando tu peso, y después salen a los deadlift y hacen una gran cantidad unbroken, terminan quemados. Por esto que hablamos de que agarran y están trabando mucho y mucha tensión, después de haber requerido mucha sangre para las piernas. Entonces, en un momento, las cosas, o sea, tu cuerpo te dice frena, porque uno no puede seguir trabajando si, o sea, va al fallo en algo. Es así y es así como nos frenamos, obviamente. Entonces, si querés, para... Vamos a poner algo más que voy a agregar a esto, es el time domain, el tiempo de trabajo. Que es un AMRAP 9 fácil, Este es el más fácil. 9 minutos. O sea, este es el time domain para todos. Para el Elite, RX, el que no haya quedado último, todos Y hicieron querés 9 anotar minutos. también como el separador justamente que O sea, sí, vamos a decirlo así, el que domina domina. Gymnastics. Si quieres Gimnasta. después podemos andar, o sea, sí, es lo que andamos recién, ¿no? Capacidad Es capacidad gimnástica, obviamente. A ver, no es el, o sea, no va a ser el muchacho que agarra y es gimnasta y no tiene ni 90, 80 de snatch. Es una persona que está apuntando a elite, donde el deadlift con 100 kilos no es un deadlift pesado para ellos. Y como para cerrar también este WOD, que estas dos cosas creo que son las que más vamos a remarcar en cada WOD, como para después, que son las que tomamos esas dos cosas más que nada las anotamos, porque son las que vamos a tomar después para Hacer un la análisis macro, la conjunto. imagen macro. Sí. Terminando bien de este WOD, Sí. viendo solo este WOD, ¿qué te parece? ¿Cómo lo harías? ¿Qué cambiarías? ¿Qué retocarías? Yo creo que está, o sea, si lo ves así, no está mal, está bien. Sin hablar de la imagen total, ¿eh? Por eso. Yo digo, está bien. El WOD así separado está bien hecho. Estás apuntando a alguien. O sea, estás apuntando a separar al gimnasta o sea, el gimnasta que es solo gimnasta por un gimnasta que es crossfitter. Exactamente. Entonces, en ese sentido está bien hecho. O sea, Sí, es decir, alguien de clase alguien de clase que tenga mucho cardio, exactamente. chiquitito, flaquito, no le va a ir bien porque tiene el deadlift como en el medio, como una limitante, ¿no? Pero te va a hacer justamente que esa persona que no es crossfitter, digamos, que no es atleta elite, Claro. no llegue. Pero dentro de los elites va a tener eso. Exactamente. Entonces, ¿lo dejarías así, por ejemplo? ¿Te gusta así? Así, o sea, es como, yo lo digo, los cambios no los haría nunca en uno en sí, sería viendo el total. Porque esto así, vos podés agarrar y estar poniendo este formato. Pero yo te digo, obvio. O sea, no como coso, sino como WOD en general. Yo, por ejemplo, te explico. A mí me pasa que el box jump power dentro de CrossFit no me gusta para nada con el rebote, que esté permitido el rebote. Me pareció fantástico cuando hizo ahora la CrossFit Games la parte que no podés rebotar y podés saltar de una. O sea, tenés que saltar desde cero. ¿Por qué? Porque en el tema de estímulo, tanto para entrenar como para competencia, el rebote es, como le dijiste antes, esa fuerza especial que es simplemente la elasticidad. ¿Cómo es que lo llamaste? Balística, ya me olvido siempre. Sí, ¿no? pero sí, es elasticidad en el rebote. Exactamente, sí, entonces la parte de abajo del box jump, que es el esfuerzo que tenés que hacer para llegar arriba, es muy simple, muy fácil y dependés de músculos que después no vas a usar. Y lo que te termina quemando las piernas en ese tipo de box jump over es recibir abajo una sentadilla, nada más. Por eso te quema las piernas. También el salto igual, ¿eh? No es que, Sí, o sea... Pero bueno, me parece te mucho entiendo. más simple y he visto mucha gente haciendo ese movimiento que no le cuesta nada por el simple hecho de rebotar y se mantiene, por eso se genera como cíclico, digamos. Sí. Me parece mucho mejor este WOD igual Porque en un sin momento, el rebote, que no puedas hacer el rebote. hay gente, o sea,
una persona que tiene muy desarrollado ese rebote, lo que tiene es que es muy parecido al double under, porque empiezan a usar más los gemelos. Entonces, si tienes el double under muy bien desarrollado, es probable que el box jump over con rebote vaya bien. Incluso o sea, hay formas de agarrar. Por eso muchas veces digo el box jump over en largos, en un gran número de repeticiones. Porque hacer 100 repeticiones que les dieron en un regional, por ejemplo, hacían un cajón grande donde agarraban y era un reboto, subo, doy un paso, reboto, Sí, subo, tienen doy que un paso. esforzarse para el otro lado del cajón. Claro, entonces, o sea, de esa forma lo que hacen es se mantienen y se mantiene cíclico completamente porque es un rebote como si fuera un double under alto. Entonces, o sea, es básicamente eso. Obvio, también requiere, o sea, no es solo un double under alto porque también ha pasado la de que se han roto el Aquiles, Julie Fougere se lo rompió haciendo eso. Y eso es porque, o sea, es un double under que requiere mucho más esfuerzo. Sí, la lesión. Por eso es una de las cosas que a él no le gusta este movimiento. A mí tampoco me gusta. Sí, más allá de eso, pero reconozco que un tema es para clase. Sí, Claro. me parece que nunca tendríamos que poner un box jump over que puedes rebotar, porque no tiene ningún sentido. O sea, el beneficio que te da no equipara el riesgo que le estás poniendo a la persona para que se lesione. No tiene sentido. Directamente que baje y vuelva a subir, va a entrenar igual y todo, pero eso es clase. Entiendo que en competencia lo tengas que hacer por un tema, tenés que hacerlo porque competís justamente. Pero siento que es mucho mejor la prueba, el estímulo, el desafío del box and over sin rebotar que rebotando. Eso digo. Sí, o sea, lo había escuchado en una conversación que habían tenido una chica que se rompió el Aquiles por tratar de rebotar o sea, entrenando. Y decía, o sea, tratar de rebotar es como saltarse, te está salteando el estímulo más difícil, que es en realidad un salto bien hecho. Tal cual. Entonces, o sea, esa es la realidad. A la vez, digo, sí, me hubiera gustado que lo pongan con ese parámetro, sí, me hubiera gustado. Hubiera cambiado un poquito, puede ser que hubiera cambiado, porque sacás esa habilidad de rebotar, que muchas veces es mucho más fácil para una persona chiquita que para una persona grande. Y ahí se equipara un poco más. Pero sí, igual no lo haría por equiparar esto, porque de hecho, para equiparar es lo que otra que pensé. Termina igual. Y lo que yo digo con esto, si vos agarrás y pones ese box jump over, sí, te lo entiendo, pero la cosa es que, o sea, hay que agarrar y ser realistas con lo que tenemos. Ese box jump over se introdujo este año. Y Southfit está bien en agarrar y tratar de no meter todas cosas nuevas. Metió los shuttle sprints, que es que me parece perfecto, que no meta, o sea, que no te meta también el box jump over diferente, porque también es como tenés que explicar todo, ¿entendés? Sí. En eso te lo tomo. Puede ser, igual sí, es un mínimo cambio. Y el otro cambio que iba a decir es que, ya viéndolo así, sin tanto analizar tanto, lo único que tampoco me cerraba es el dumbbell snatch, quizá me parecía como demasiado liviano. Pero sé que la gente no va a tener otras. No es necesario que tengas otra dumbbell más pesada. Pero quizás, para cambiarlo, un poquitito, quizás en vez de 22 dumbbell snatch haría el doble, 44, o un punto intermedio, 36. Pero como para equiparar justamente esto, igualmente lo que quería remarcar es que, o sea, como te pareció a vos lo mismo, no me pareció mal, sin ver el macro, no me pareció mal como está armado. La combinación de movimientos sobre todo me parece perfecta. En cierta forma es el deadlift y el handstand push-up las van a dividir, porque es lo más sensato. Hay gente que puede llegar a las handstand push-ups unbroken y está bien. Pero el dumbbell snatch y el box jump over, lo que seguramente, o sea, lo que pareciera que consideran es que el box jump over se hace constante y en el mismo tiempo, y el dumbbell snatch se hace constante y en el mismo tiempo. La diferencia está en eso. El box jump over está moviendo mucho más peso que el dumbbell snatch. Entonces, por eso te hace ruido el dumbbell snatch. Que es entendible porque, o sea, es lo que digo, si el dumbbell snatch fuera algo un poco más pesado, ponerle, no sé, devil press, algo así, por ejemplo, o power clean con 2 dumbbells, de repente ahí se vuelve algo mucho más parejo en lo que es redondeado. Pero, insisto, estamos viendo un estímulo solo. Este estímulo solo es lo que decimos, está apuntado a gymnastics. Sí, por eso esto también, del box jump. Por eso te quería también decir, como viendo solo ese WOD, si lo tenés que poner en una programación o si lo tenés que hacer solo, tipo. Por eso, no así, dentro de la competencia para viéndolo, volar. me parece perfecto. O sea, apuntás a eso y a dividir a los gimnastas. Estamos bárbaros. ¿Vamos al segundo? Dale, vamos al segundo. El segundo es. Yo solo voy a decir que es el WOD que más me gustó. Nada más. Goncho le gustó un montón.
es un WOD bastante simple, es un triplet de Toast to Bar, Double Unders y Thrusters. Los Toast to Bar son 30, o sea, son 3 rounds, 30 Toast to Bar, 100 Double Unders y Thrusters descendentes, que tiene 21, 15, 9. O sea, la primera ronda 21, segunda 15, tercera 9. ¿Qué es lo que pasa con esto? Los Thrusters suben en peso también. Esto, o sea, para empezar analizando de una, vamos a agarrar y poner que tiene uno de Gymnastics, que son los Toast to Bar, uno de monoestructural, que son los Double Unders, y uno de weightlifting, que son los Thrusters. Vamos a, o sea, ya viendo esto, agarrás y decís también es parejo. O sea, pasamos de un chipper, ahora pasamos a un triplet. Y un triplet donde el chipper era 2 y 2, el triplet es 1, 1, 1. Está como todo muy bien estructurado en ese sentido. Sí, así a simple rasgo pareciera que está equiparado igual que el otro. Vamos a decir, hay algo más que yo quiero agregarlo, que esto al tener 3 pesos tenés cambio de discos. Que eso es un detalle también que vamos a hablar después. Que no te gustó por eso. A mí no me gusta. Lo voy a decir ahora para ya sacárnoslo encima. Tenemos un WOD con un time cap de 16 minutos. Y si tenemos 2 cambios de discos, o sea, tomamos, imagínense que alguien hace el cambio de discos muy rápido, hace 40 segundos, y alguien que hace el cambio de discos muy lento hace 1 minuto. Entonces ya perdiste 40 segundos. ¿Decís que tomás 40 segundos en solo cambiar el disco? Yo he visto en el año pasado que lo registré y todo, los mejores tomaban 42 y entre 42 y 50. ¿En cuál? En el uno de Clean Jerks. ¿De Southfit? Sí, okay. de Southfit. entre 40 y 50. Tardaban, o sea, vos decís tardaban, para entender bien, tardaban 40, alrededor de los mejores entre 35, 40, 45 segundos. Decirte, desde que el terminaba más lento, 35, cuando empiezan a cambiar los discos. En el momento que empiezan a cambiar los discos. Sí. 35 segundos, 40 segundos, 45. ¿Qué pasa con esto? Ya me parece un montón igual. Sí, es un montón de WOD para algo que no es fitness. Y no es solo eso. Es un montón de tiempo del WOD que puedes, o sea, a algunas personas les va a pasar que van a ser, va a estar más cerca del 1 minuto 10, 1 minuto 15, 1 minuto 20, 1 minuto y medio. Y otra gente va a estar acerca de los 2 minutos. Y no es algo que testee fitness. ¿Por qué no testea fitness también? Porque los discos de todos, o sea, de todos los que compiten no son iguales. Sí, eso es verdad. Te iba a decir, puede ser todo fitness y también puede ser todo como testea cómo terminás con el resto de los movimientos como para cambiar los discos, pero es real que tampoco está estipulado qué discos tenés que poner, qué discos tenés que sacar, cómo tenés que hacer el cambio. Eso es verdad. Al no tener el cambio que sea todo igual, que todas las personas lo hagan igual, hay una diferencia. O sea, he visto personas que tienen un disco grande y todos discos chiquitos adentro. He visto una persona que tiene que agarrar y sacar el disco chico y meter un disco grande. Eso ya es una diferencia. Y es una diferencia que no va al fitness y no va a una evaluación de fitness. Entiendo, perfecto. Ese es mi tema con el cambio de discos. Creo que el WOD está bien. El WOD me encanta. El WOD si lo agarramos. O sea, si lo agarrás y tenés a alguien que cambia los discos, me parece espectacular. Cambia un montón. O sea, me parece espectacular. O podés usar 3 barras. Claro, o poder usar 3 barras. Pero la cosa es esa, también tenés que el esfuerzo, que no tengas que cambiar. La cosa es que esa suba el también. peso, pero no tengas que cambiar el disco. Es lo complicado de que necesitas que alguien te cambie la barra y necesitas tener 3 barras. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? No podemos agarrar y asegurarnos de que nadie tenga a gente que le cambie la barra o a gente que tenga 3 barras. Y lo tiene que poder hacer todo el mundo. Entonces, ese es el dilema con el cambio de discos. Y para mí, o sea, es porque entra... O sea, no está mal el cambio de discos, pero a la vez pasa esto. Entiendo. Perfecto. Por eso creo que CrossFit sacó lo que es el cambio de discos propio. Porque entra en eso. Sí, en la gran mayoría. Estoy tratando de acordarme si hay alguno. Pero igual hubo 1000 casos que cambian el peso dentro del WOD. Y en todos los casos, que me acuerdo, sí. No me acuerdo son externos, no lo cambia la Después persona. lo vamos a hablar en el RM, pero también creo que en el RM, o sea, no me acuerdo cuál. No, en RM sí, solo en puedes RM tomar sí. la barra. En varios sí. Pero también cambia un poco cómo es el RM, porque ahí empieza a pensar cómo te manejás vos para eso. Igual claro. no es un... Justamente el RM vos estás testeando tu sí, repetición máxima, ahora no tiene nada que ver cuánto tardás, qué disco ponés. Fraser Froning que testearon juntos y era... Cambiabas tus discos. Sí, es verdad.
Eso sí, en el RM sí, pero en el RM es verdad. Sí, pero porque no influye en eso. Porque Claro. el resultado no es que tan rápido cambias el disco, Claro, el no es resultado el no tiempo, es es que... el peso. Claro. Bueno, eso, o sea, veo este WOD y para mí la mayor crítica es esa. O sea, el cambio de discos influye mucho. ¿Y por qué digo el cambio de disco influye mucho? Esto me voy a saltear un par de cosas. Porque el time domain era... El time domain lo llamamos, mientras escribís, el time domain lo llamamos a lo que tardaría la gente, lo que tarda la gente, lo que buscamos que tarde la gente, es decir, el rango de tiempo que va a estar el grosso de gente. Claro. ¿Sí? Es decir, el grosso de gente, Era y 8. cuando hablamos sobre todo de Elite, es que estamos hablando de los mejores, el grosso de los mejores. ¿Sí? El time domain en un AMRAP de 9 minutos es 9 minutos porque el AMRAP es de 9 minutos. No va a haber gente que va a tardar 8 minutos en un AMRAP de 9 porque sería un mago. Claro. No sé cómo Bueno, va a ser. el time domain de este WOD era 8 a 10 minutos. O sea, los mejores estuvieron en 8 y o sea, decirte que para estar en Elite y en RX más o menos tenía que estar casi aquí abajo de 10. Sí, te diría que alrededor de 10. sí, Pero 8-11 a lo sumo. Sí. 8-11 como mucho, pero en realidad iba por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenés eso, Y sí que igual... o sea, vos de 8 minutos, 1 minuto es cambio de discos, es un tema, ¿entendés? Sí, igualmente si querés ponerlo hasta de 8 a 12, te diría, si querés ponerlo y Para mí es abarcar a todos. Para mí es entre 8 y 11 seguro porque hay muchos que tuvieron 10 algo. 8 y 11. Pero si no hace igual a querés. esto. Solo porque me molesta. Sí, sí se logran las cosas. Pero bueno, este WOD lo que tiene es eso. O sea, el cambio de discos abarca tiempo. Y en eso es como que perdés lo que es la evaluación del fitness. Pero en cuanto al resto, ¿qué pensás? Tipo Bueno, de los toast to bar, de Blenders. bueno, ahora vamos a eso. Es una linda cantidad de toast to bar. Los toast to bar son... A mí me tardaron un año. Mirá que es el book que más me gusta, pero yo no lo termino en Taika. Los toast to bar son 30 toast to bar. Después, o sea, son 30 toast to bar por round. O sea, son 90 toast to bar y 300 dobles. Eso para empezar. Y después son 45 reps de thrusters. La idea es, o sea, si vamos a ir al limitante como fuimos acá, a ver, este es muy claro también. Pará, porque acá pasa, yo te hablo ponerle de afuera, viéndolo así, sin analizar, sin nada, pasa mucho que empezás a dudar de todo, lo primero que ves es que sube peso y decís termina 9 thruster con 70. Sí. Y dices, ok, WOD pesado. Pero empezás a ver los números y ahí es cuando entras vos y decís, ¿el limitante es? El toast to bar. O sea, si bien el peso es pesado, o sea, si bien el último peso es pesado, la categoría Elite y muchos RX, casi que bastantes o casi todos, hicieron el último peso unbroken. Eso iba a decir. Entonces... No sé, creo que la mayoría ahora no se me viene ninguna a la cabeza que haya cortado los 9 thrusters. No lo sé, o sea... Por lo menos de los scores que vi, que conozco, ninguno cortó los 9 thrusters. Por eso mismo. Y he visto gente llegar mal a los 9 thrusters. O sea, Sí. cansados y todo, igual agarraba los 9 thrusters. Y al ser muy pocas repeticiones y el peso evidentemente se ve que no era lo suficientemente pesado como para desafiarte y no poder hacer los unbroken, Sí. todos llegaban a hacerlo. ¿Sí? Si me decís, algunos llegaban y muchos también no tenían que cortar, ahí quiere decir que quizás el peso era más pesado. Entonces, viendo este WOD, si no tienen una gran debilidad en algún movimiento, porque puede pasar, hay gente que tiene una debilidad en los dobles, que tiene mala coordinación y se traba un montón. Si no tiene una debilidad en los dobles y el peso, o sea, y el peso es como dijimos, es un peso que nivel Elite, RX, Es moderado. este WOD eran 90 toast to bar, o sea, se basaba en eso. O sea, mismo yo creo mucho más que los 15 thrusters son mucho más difíciles que los 9 thrusters. Los 9 thrusters con 70 eran mucho más fáciles que el 15 thrusters con 60. Porque en el momento donde están los 15 thrusters con 60, donde tenés que seguir adelante y todo, ir unbroken no era una buena opción. O sea, ¿hubo gente que lo hizo? Sí, hubo gente que lo hizo. Pero para la gran mayoría que el limitante van a hacer los toast to bar, va a ser eso. Va a ser, o sea no, Sí, los de hecho, cortás a propósito. Sigo pensando en lo del peso de los thrusters y de hecho hay varios WODs de semifinales y de regionales. Me acuerdo un WOD de legless y thrusters, 45 thrusters con 70 kilos. 75. No sé si eran 45. Era 18, 12, 6. No, 18, 12, 8 o algo así. O 18, 14, 12. No, 18, Bueno, 14, igualmente 10. lo que sí Algo así hubo, era. lo que sí No hubo me también acuerdo. es el otro que sí, 45 thrusters con 60 kilos hubo bastante. 16, los de pegboards, 12, 6. los 16, de 12, pegboards tenían 45 thrusters con 60 kilos.
Sí, eso tenía, sí. hay varios que ya están en watts donde son 45 moderados. Y esos son Claro. moderados, ni siquiera para este nivel. Bueno, Siempre para este nivel para, hablando. para agarrar y continuarlo así, o sea, si los dobles no son un problema, que para la gran mayoría de elite no es un problema, este WOD, repetimos, es gimnástico también. Sí, pero siento también igual que un factor en dobles hay porque, si bien es sí, estoy de acuerdo, lo que más va a influir en el gimnástico, 300 dobles es un número que empieza a molestar. Sí, Hubo watts que sí, me acuerdo, me voy a acordar siempre que está el watt de 600, 800 sí, dobles sí. de muscle ups y que 800 dobles, ahí es como el watt era Fue hace 5 años. capacidad, sí. 300 dobles no es tanto. 300 dobles es un monto donde el double under te tendría que empezar a molestar y empezar a exponer, sobre todo si tenés un poquito de molestia a los dobles, Claro, te empieza a exponer. lo que te molesta al Avelander no es el Avelander en sí, sino que es la cantidad, porque, a ver, ser siempre set de 100 es una cosa, hacer sets, por ejemplo, de 50 es 35. otra, 35, uno de que era de Thrusters y... Thruster, top to bar y No, o sea, me acuerdo de Thrusters y de Avelanders de los games, que hay uno 10 que es vueltas. 10 vueltas de 9 Thrusters y 35 de Avelanders, y en 35 ese estabas bien. estaba sólido y era ir sin unbroken muy tranquilo. En este caso, los dobles iban a ser complicados, o sea, se iban a complicar. A ver, ¿por qué pongo de gymnastics? Porque si bien, o sea, este WOD va a exponer a la gente que tenga manos dobles y va a agarrar y es básicamente lo limpia, porque no tenés con qué darle si tenés 300 dobles ahí adelante. Los talk to bar eran lo que más definía la diferencia entre, por ejemplo, un Elite y un RX. O Sí, sea, sí, mismo. el separador entre el que clasificaba Elite, el que clasificó Elite y el que clasificó RX no va a estar en el doble, no va a estar en el thruster, va a estar en cómo cortó y cómo se movió los top to bar. Exactamente. O sea, tuve una chica, por ejemplo, que repitió este body y lo que hizo fue en el primero hizo 20 talk to bar, o sea, 20-10, algo por el estilo, y cortó los thrusters de una forma y terminó en 11 minutos. Y después hizo 12-18 y agarró y cortó los thrusters igual, y siempre 12-18, un minuto menos. Sí, iba a decir también, siempre estamos hablando del grosso, ¿no? Sí, Siempre hay excepciones, porque puede venir alguien que no pese nada, justamente como en el otro no pese nada, haga los 30 bar como si nada, pero después el thruster obvio que le... Hablando siempre del grosso elite, exactamente. donde ya Ahí las diferencias están bastante equiparados todos. exactamente. O sea, lo que tiene este WoD es eso, o sea, si tenés muy buen, o sea, a ver, si tenés buen Davelander decente y muy buen Taustubar que lo bancás muy bien, con un thruster que lo puedes mantener en el peso, este WoD iba espectacular. Pero la mayoría de la gente, o sea, la mayoría de la gente, o sea, en la última de Toast to Bar ya se empezaba a sentir que se quemaba. Incluso vos ves a los que son categoría RX y cerca de RX, y los videos, o sea, que vi, todos muestran que en los Toast to Bar era donde al principio arrancaban todos espectacular, y en el último terminaban haciendo a 5, a 4, Eso iba a decir. y es el lugar, y todos terminan haciendo 9 trastes unbroken. Eso iba a decir que Entonces, cómo te moviste los toast to bar no quiere decir que hayas hecho los 30 toast to bar unbroken en cada uno. Es decir, claro, quiere decir cómo el toast to bar te influye también para salir. Siempre es el movimiento que es el movimiento que más te cansa y más te influye de cada WOD. Cómo salís de ese movimiento y te vas al otro. Podés haber cortado todos los toast to bar y te puede ir bien porque sabías que tenías que cortar todos los toast to bar, y como dijiste recién, y te va mejor por el hecho de que te manejaste bien la energía en todo el WOD. alguien te puede venir a hacer los 30 unbroken de las 3, pero se cortan los dobles 4 veces o 5 en cada uno y descansa 15 segundos en cada uno y ya está. Es lo mismo. Pero es porque el Tostubar, o sea, tiene influencia en el Avelander y mismo en el Thruster. Este WOD, ¿qué lo harías para mejorarlo? Eso es lo que te iba a preguntar. Y si querés Yo tengo como 10 Ok. ideas. O sea, Yo lo primero, a mí me el gustó. WOD me encantó. Así Es, con las reps como está, me encanta. eso te No, iba a le decir. sacaría el cambio de discos. Eso primero, te iba a repetir lo mismo que te dije antes. Para mí este es el juego que más me gustó. Sí, No solo por la combinación de movimientos, sí. cómo está puesto el display también de cosas, sobre todo me gustó por las repeticiones. ¿Qué quiero decir las repeticiones? No el 21, 15, 9 thruster, no, sino el volumen total de repeticiones. Me encanta que se está empezando a manejar el toast to bar como un movimiento que lo que te cansa del toast to bar es el volumen.
No sirve de nada hacer un WOD con 10 toes to bar, 10 power snatch con 80 kilos. Los toes to bar esos no sirven de nada. El toes to bar empieza a servir y empieza a influir y empieza a desafiar, sobre todo cuando le empiezas a poner un volumen que te desafíe. Ese es el toes to bar. Y me encanta acá que hayan puesto 90 toes to bar en un WOD. Me parece fantástico, que es algo que antes no se hacía. Lo mismo con el doble. El doble siempre es algo que se hacía. He visto WODs que, no sé, tenía Es que 25 dumbbell snatch, 25 double unders, 25 burpees. 25 double unders vas a hacer. No te cuesta nada. De acá, 300 es donde te empieza a costar. Por eso me gustó bastante y quería recalcar eso. ¿Qué cambiaría? Lo del cambio dijo tal cual. Y también cambiaría, me hubiera gustado para que esté un poquito mejor, que los pesos sean un poco más pesados. yo pondría todas con 60. Esa también era otra opción, que la pensé y está buena. Pero, por ejemplo, 21 thruster con 45, como para que salgas rápido y te empiece a costar. Está bueno. 15 thruster con 70. 9 thruster con 85. Sí, pero ahí seguís con el cambio de discos. No, siempre que tengas Bueno. siempre que tengas las barras preparadas o que te No, puedan cambiar el disco. sin esa opción. O sea, si vas al mismo WOD y lo quieres mantener así, sí, te lo digo como vos decís, agarrar y sea 45, 70, 85. Eso ni siquiera te haría 50, 70, 85. Sí, y si no querés cambiar los discos, todo con 60 me parece fantástico. Es que todo con 60 creo que es 10 veces peor. Porque empezás con 22 starter con 60 y Sí. ya te replanteaste Y el tiempo de hecho, toda tu vida. creo que con todos thruster con 60 kilos, el tiempo estaría en 10, 12, que no sería. Claro, La porque diferencia no sería tan abismal. Tardaría más o menos lo mismo, pero la diferencia es eso de los que te 21 tomaste 2 thrusters, minutos 3 en cambio de claro, discos. los 21 thrusters, a ver, si sos conservador y querés cuidarte, los cortás en 2, con 45. Si sos muy bueno, no los cortás. ¿Entendés? Pero los 15, el conservador los corta en 2. Y el otro o los corta en 2 también, o agarra y hace unbroken. Entonces, estamos hablando de que si los pones con 60K, el WOD cambia completamente. Esto deja de tardar lo que tarda y pasa a tardar bastante más. Sí, tal cual, estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que. A ver, ¿qué haría yo? Yo sacaría el cambio de discos por esto que hablamos. Y después creo que nada más. O sea, con solo ponerlo con 60 estaría tipo. Sí, Claro. sería un WOD. Es que también con 60 sería más equilibrado. Porque acá vos, o sea, es gimnástico. Claro, volviendo a lo otro, Volviendo de al cómo equilibrarlo anterior. quizás un poco, equilibrás un poco más. Con 60 equilibrás, me parece que equilibraría. Estoy pensando que no lo pensé, lo estoy pensando ahora. ¿No pensás que equilibrarías más? Sí. Equilibrarías más si haces terminar un poco más pesado, como 85 o 90 kilos, que haciendo todo con 60? Yo creo que se equilibraría un poquito más. O sea, es Te voy a decir, decir. sería favorable un poco más a los fuertes, ya que está bastante para el gimnástico, si terminás más pesado. Pero siento que 45 thruster con 60 kilos es capacidad de resistencia muscular y de fuerza, resistencia de la fuerza, que también hace que se equipare Claro. para otro lado. No para el fuerza bruta, sino para el resistente a la fuerza. Lo que pasa con esto es que. A ver, con 21, 15, 9 de thrusters, para que vaya. O sea, teniendo en la balanza los 30 los 90 toes to bar y 45 thrusters, para que se vaya a alguien de grandote, o sea, como grandote, alguien que sea más fuerte en weightlifting, o sea, porque venimos de uno de que también era gymnastics, para que algo se vaya más a weightlifting, vos necesitas que sea muy pesado. ¿Entendés? Sí. Porque seguís teniendo 9 90 toes to thruster bar. con 100. Porque seguís teniendo 90 toes to bar. A ver, ¿querés que te lo diga de una forma fácil? Agarrás y pones 15, 12, 9 squat cleans con 100. Claro. Y ahí tenés y el time cap de 16 minutos, entra el elite y Es lindo ese WOD. nada más. De hecho, es lindo ese WOD, pero es el WOD de, Entonces le de pones- Open que después está Claro, era muy parecido al de Open. 25 toes to Pero entendés bar. lo que digo, en esa forma con 15, 12, 9 de squat cleans pesados, lo que haces es, o sea, compensar los toes to bar. Porque aunque venga un gimnasta que... a ver, es como es lo Sí, no, básico. tal cual. Un gimnasta que es liviano en este WOD, que termina con thruster con 70, va bien. O sea, porque... A ver, es alguien que... Es decirte, alguien que tiene DRM 100 de snatch y que es muy bueno en gimnasia y thrusters, o sea, te puede mover 3 con 100, 9 con 70 te los tira. Entonces está dominando los toes to bar y todo. Sí. Estamos hablando de gente que no existe igual, pero lo decimos como
Yo lo llamo avatars. Casi. Lo- Sí, pero de ese- hecho tenés razón y también lo pensaba recién con el WOD del Open, lo que pasaba Sí. es que el desafiante era el peso. Por más de que tenías encima, creo que llegabas a 120 toes to bar en la última garra si vas. En un WOD del Open que era abrir ventanas de 20, era 25 toes to bar, 50 dobles y squat cleans. En ese WOD, o sea, lo que era así, era una cuestión de que a la base de la gente lo que lo limitaba era el toes to bar. Y, o sea, la gente que sobrepasaba el toes to bar, que tenía un muy buen volumen de toes to bar, le limitaba el peso. Eso es porque, Muy buen volumen de toes to bar era poder hacer con intensidad 50. claro, No es demasiado. Bueno. 50, 75 la tercera ventana. claro, o sea, 75, o sea, imagínate que 100 toes to bar no sean algo descabellado. Entonces, el limitante cuando pasas el toes to bar es el peso. En este caso, lo que tienes es que el limitante cuando pasas el toes to bar es o sea, no es el peso, son los dobles. Sí, y de hecho lo que... Ese es el tema. Ese es el gran tema. El limitante después del toe to bar es el doble. Sí, por eso es lo que decía antes de los 300 dobles te empiezan a molestar. Si bien sí, el mayor limitante es el gimnástico, el double under le va ahí atrás. O sea, Sí. te moriste, pudiste pasar los toes to bar y te viene el doble ahí a ver qué te puede hacer. Claro. Bueno, yo el cambio que haría o sea, si me dejas dar vuelta Te todo dejo. y romperlo todo, es hacer, ni siquiera, es 12-9-6, es squat clean con 100. Estaría bueno. Pero es muy parecido al Open de CrossFit, Sí. hay que admitir Igual, que... sí, igual, no sé si... Igualmente sí, o si no, 21-15-9 con 60, de una, al toque, así. Está bien. Sí, Porque no había pensado... Vos pensás que va a llegar, el que llega a los toe to bar acá hizo 21 thruster con 60. ¿Entendés? No son los mismos toe to bar estos, después de 21 thruster con 45, Tal que cual. 21 thruster con 60. Tal cual. Bien. Estamos hablando siempre con los pesos de mujeres. Eso es porque somos hombres. Hablamos con los pesos de hombres. Eso es porque somos hombres y siempre miramos así. Pero para las mujeres en este caso, piénsenlo, 45. es 30 el primer peso y el segundo es 45. Y el tercero es 50. Es como Esto que... me pareció raro. No lo entendí. Porque en realidad, cuando es 60 kilos los hombres, es 42,5 las mujeres. Entonces, Entonces, cuando ¿por qué es no? 70 los hombres, en realidad es 47. Es como, nada, es CrossFit. Pero, sí, no, es seguro que es tema de conversiones porque el hombre no tiene nada que ver. Pero, ¿por qué no poner en vez de 60-45, 60-40? Y Y 50. la mujer sube 30-40-50, equiparados. Sí, no sé. Habría que preguntar a los chicos, a Sí. Nico y a Pat. Sí. Igualmente, o sea, Me pareció raro igual eso, digo, no sé. en las mujeres lo que pasó es que el salto, es que en realidad también el salto es de 15 kilos acá y de 15 kilos acá. Y después es, bueno, 15. No sé. La verdad que Igualmente hiciste el igual que me gusta. todas las mujeres hicieron igual como decimos. O sea, por lo menos las que vimos. También las 9 thrusters unbroken y los otros cortando. Así que bueno, ¿vamos al tercero? Vamos al tercero. Después analizamos todos juntos porque si no tenemos bardo. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Terminamos el tercero. No digo porque si analizamos los dos y después... No. Ahí se empieza a mezclar todo. Muy bien. Ya estamos mezclados por sí. El tercero es a mí me gustó. Es diferente. O sea, tomaron un Es el nuevo segundo que movimiento. me gusta. ¿Eh? Es el segundo que me gusta. Y sí, es como, a ver, hicieron por tiempo 3, 6, 9, 12, 15 ring muscle ups, 10, 8, 6, 4, 2 shuttle runs. El shuttle run es nuevo y estuvo lindo que lo hayan agregado. Me parece extraordinario el movimiento. Tiene de time cap 10 minutos y en el minuto 11, en la parte B, tienen 3 minutos para hacer un RM de hang squat snatch. Este WOD, vamos a empezar por lo primero. Uy, ¿dónde está el marcador azul? Acá estamos. Esto es gimnástico y monoestructural. Y después vamos a hablar del otro, porque es otro evento por separado, es levantamiento, es weightlifting. Me encanta el 3 porque el 3 no hay que ser científico para ver a dónde estamos apuntando ya. Bueno. No hay que ser científico para eso. Cuestión que... Vamos a hablar primero del A. Después vamos a hablar del B. Creo que está bueno separarlos. Sí, son movimientos separados. El O sea, B si bien se evalúa como posterior a otro evento. Es Claro, otro evento. a ver, nadie va a hacer el A mucho más relajado para hacer mejor el B. O sea, no es que no pasa eso. Van a hacer el A al palo para ganar más tiempo para el B. Sí, o de última, si estás sobrado y querés hacer a media máquina. O sea, regulás un poco. Pero regulando un poco igual no podés No no es- hacer un tiempo competitivo porque quedas afuera. Claro.
No tiene sentido. Muy bien. Arrancando con esto, son 45 muscle ups y 30 shuttle runs. Lo mismo del toe to bar. Qué lindo número, 45 más. Me 45 encanta. muscle ups me parece espectacular para meter en un Open. Me parece, eso me saco gracias, metieron esto. Sí, porque exactamente lo mismo de los dobles y los toe to bar. 45 muscle up es el número para separar a la gente con los muscle ups. Claro. Es el número donde la gente, el que es bueno en muscle up y el que es malo en muscle up, ahí se nota. Si tenés que hacer 20 muscle up en un WOD a este nivel de elite, no se para. Claro. No se para. 30 muscle up es cuando empieza a separar a poco, 45 es un número ideal para... Exactamente. Con la combinación con shuttle runs y todo, o sea, vamos a hablar del limitante y creo que, o sea, muy fácil. El limitante es lo gimnástico y el time domain fue, vamos a ponerle, era 7 a 9 minutos. Alrededor de esto, hay gente que hizo en menos, hay gente que hizo en mucho menos. Y la gente que hizo más le dio Y el hay time gente cap. que hizo en más, se va con el time cap. Sí. Esto es lo que definimos. Una persona, a ver, decirle, un promedio de los elite están entre esos 7 y 8, más o menos. Sí. 7 y 8, 9 lo pusimos como había un poquito bastante más. gente entre 8 y 9 sobre todo. Sí, pero... En RX estaba entre 8 y 9 la mayoría, y en el ECHA era 7, 8. Y había algunos sub 7. Sí. Había varios sub 7, pero los sub 7 eran había tipos elite son de más... 8 y pico, pero después compensaron Claro, con otros. los sub 7 son... eran poquitos. Sí, lo que ganan el WOD. Claro. Cuestión que, si vamos a este WOD, el primer movimiento es gimnástico, es mover tu peso, y el otro es monoestructural porque, o sea, por esto que veníamos hablando del Ocean Power en su momento, pero también es mover tu peso en una distancia. Este WOD es estrictamente, o sea, beneficia al gimnástico, sí o sí, no hay con qué darle y no tenés... Sí. Es no solo al gimnástico, sino al resistente gimnástico. Sí, porque de última, al ser dos movimientos es mucho más fácil evaluarlo, está bueno también. Y otra cosa también para recalcar, porque no suele pasar a las competencias, sobre todo de Argentina, ojalá que estén escuchando esto y estén encargados de hacer competencias y estén haciendo competencias y quieren hacer algo en su box, hagan couplets. Así, eso lo iba a decir después, pará un poco. Dios. Couplet, triple chipper. No, pero más allá de eso, no se ve nunca el couplet, la gente se olvida que existe el couplet. Cuanto más simple no quiere decir más fácil, cuanto más simple hasta es más difícil. Es más difícil. Sí, hacerlo simple es difícil, hacer un WOD, describirlo, tanto describirlo como hacerlo, dos movimientos uno y el otro, yendo de uno al otro, si los movimientos están bien combinados, hace que sea todavía más difícil. Y la gente se olvida que un couplet puede ser destructivo. Y el Fran es un couplet. El friendly Fran también. Por eso también me gustó que hayan puesto un couplet en un Open, que no suele pasar. Es mucho más difícil escribir un buen WOD que sea un couplet a escribir un buen WOD que sea un chipper. Mucho más difícil. Incluso, o sea, es como en el orden es mucho más difícil escribir un WOD bueno en couplet, después en un triplet y por último en un chipper. El chipper es el más fácil. Bueno, volviendo a eso, porque me quedé en couplet. ¿Por qué me quedé en couplet? Porque decía, al ser dos movimientos es más fácil determinar quizás cuál es el separador. Claro. Y más en este, sobre todo, que el separador, como dijimos recién, el muscle up, tenés un volumen extraordinario de muscle ups y de shuttle runs, si hasta lo pones en metros, no es un volumen que digas. No es como el de los games, que tenía muchísimos shuttle runs, donde la mayoría del tiempo del WOD se la pasaban corriendo de un lado al otro, iban a hacer un par de wall balls, se la pasaban corriendo, iban a hacer un par de roll climbs, se la pasaban corriendo. Ese es otro cosa. Esto no. Exactamente. Y en este WOD es lo que hicimos, define también, o sea, alguien que sea muy buen gimnasta. Y no solo que sea buen gimnasta, sino que pueda bancar lo que es el volumen. Porque en realidad, o sea, hay mucha gente que tiene muy buenos muscle ups y no se puede bancar el volumen de muscle ups. Puede pasar, ¿eh? Es como, hay gente que lo ves y tiene unos muscle ups que son divinos, te hace 20 espectaculares en un WOD así, pero tirar 45 es otra historia. Y eso es lo que decías de que tenga esta cantidad, está perfecto. Eso está perfecto y como WOD aislado en ese sentido, está bárbaro porque define eso. O sea, es como que si en Sofit quieren agarrar y poner un WOD donde arranque con 30 muscle ups, estas personas son las indicadas para ese WOD. ¿Por qué? Porque son las que agarraron y se bancan el volumen. Entonces, cuando le pongan 30 muscle ups en un WOD, no va a pasar que van a estar
6, 7 minutos haciendo muscle ups y todo el público mirando que no se mueven, ¿entendés? Eso es lo que apuntamos con un WOD así, y está bárbaro en tener un WOD así. ¿Por qué? Porque pone la vara alta y hace que en la competencia los que están van a agarrar y rendir lo que se quiere rendir. Porque, por ejemplo, el año pasado, nunca hablamos del año pasado de Southfit, pero pasó que había 18 muscle ups seguidos y había caminata de manos 20 metros seguidos en Elite, por ejemplo. Y en el Open no pasó que los pusieron nunca, no en anillas en sí, pero sí hicieron bar muscle ups, creo. No me acuerdo, pero sí me acuerdo del handstand walk. Bueno, el handstand walk eran 20 metros de handstand walk y en el Open no Unbroken. pusieron, era unbroken, y en el Open no pusieron nada que estén sobre las manos. O sea, nada en vertical. Nada te garantizaba que eso después, Claro. si querés después lo podemos hablar bien a eso, como Bueno, eso, ¿qué quiere decir un open? Open simplemente es un filtro. claro. Pero Entonces, lo que pasó en eso, o sea, para cerrar eso, es que llegaron ahí y si había personas que no llegaban a completar los 20 metros unbroken, se quedaban ahí y no podían hacer el WOD. Y si bien esa persona, está bien, el test, o sea, básicamente le cortó toda la esperanza que tenían de estar más arriba de la tabla, clasificó Elite. ya estaba ahí y el público está viendo esto y no está bueno no está bueno que agarre y que pueda pasar eso, ¿entendés? La idea es que, o sea, en los games, cuando agarran y la gente la van y por qué hacen cortes, es porque los que están al final van a poder hacer, o sea, la handstand push-up, la free handstand push-up, los que terminaron los últimos 20 podían hacerlas. Los otros 20 tal vez no podían hacer ninguna, entonces era como un Sí, el papelón. caso es, a nosotros nos pasó justamente en ese outfit o sea, para poner los nombres con la negra. Sí. La negra, una de las grandes debilidades que tiene es el handstand walk. Hizo 19 metros. Sí, no llegó a hacer los 20 metros unbroken, se quedó en el primer, no hizo ninguna rep del WOD, básicamente. ¿Y cuál es el problema? No es el problema de la negra clasificó Elite como tiene que clasificar, o sea, hizo el Open Claro. y clasificó. A mí me pasó también en una competencia una vez, donde yo soy malísimo, pero no malísimo en pecho, no tengo fuerza, nunca tuve. Ya me acuerdo, una Freedom. Sí, y nada, y me pasó que clasifiqué Elite. Y llegamos ahí, y yo en Elite tenía que hacer 21 bench press con 90 con 90 kilos. kilos. Creo que hice 7. Yo hice como 15. ¿Me entendés? O sea, Pero... claro, y hacía uno y tenía que descansar y me cagaba de risa con el juego, como diciendo, bueno, ¿qué quieres que haga? O sea, no es mi problema no poder hacerlo, yo no tendría que haber llegado ahí, ese es el problema, yo no tendría que haber llegado ahí. Claro, Si vas a poner ese movimiento, yo no tendría que estar ahí. Ese es un ejemplo. Si hay bench press con 90 kilos, ¿cómo sabes, te asegurás que los que están ahí tienen bench press? Eso es una de las grandes cosas que por eso siempre me gustó Castro. O sea... Sí, Castro antes quizás hasta lo veías como mucho más simple, se veía como en el Open te puso handstand push-up, después en semis te pones handstand push-ups estrictas y al final te ponen paralelas, como se ve bastante fácil la progresión y también por ejemplo con handstand walk. El año que metió handstand walk en el Open fue el año después que había obstáculos en cosas y tenían que subir una rampa y obvio, ya te metieron en el Open, o sea, se fue asegurando de todo. Claro. Y esas son cosas que bueno, es lo que decía, lo podemos hablar después, pero es esto básicamente. El Open no deja de ser un filtro para lo que es la competencia final. El Open, la programación del Open tiene que ser acorde a la programación de la competencia final. Claro. Y eso es una de las cosas que, o sea, es realmente eso, porque si bien es un test de fitness y todo, es un deporte, y los deportes son entretenimiento al final del día. O sea, muy poca gente agarra y ve un deporte que no le entretiene. Entonces, si uno agarra y tenés el deporte para verlo en la televisión, querés que esté bueno, querés que sea divertido. Por eso las reglas las benefician. Por ejemplo, tratan de beneficiar que en la NBA hagan más puntos. ¿Por qué? Porque a la gente le gustan los puntos. Sin dejar de lado nunca que nunca el objetivo del deporte es encontrar al mejor. Claro. Es decir, tenés que, para encontrar al mejor justamente, los que compiten alrededor del mejor tienen que estar acordes para que el mejor sea el mejor. Ese es el tema más que nada también. Porque sí, el evento, obvio, que sea lo más vistoso posible, siempre es bueno por un tener nivel de evento, de organización, de todo, y es lo mejor que pueden hacer. Pero al fin y al cabo también es encontrar al mejor, en este caso en fitness. Estás encontrando al mejor. ¿Y cómo encontrás al mejor? Desafiándolo. Y tenés que desafiarlo lo más que puedas a todos los que están ahí. Si de la nada con el desafío a 10 competidores, 7 ya no pueden cumplir ese desafío, los otros 3 que quedan están entre esos 3 el mejor. Y quizás hay gente afuera que es mejor en realidad. Y ponerlo diferente. Tenés 10 personas, 7 no pueden cumplir este skill específico. Y 3 sí. Y entre esos 3 se debate quién es el primero en total. Pero, o sea, tal vez el debate no importe porque el primero ya le sacó una pequeña ventaja. Como no se puede meter ninguno de los otros entre ellos, o sea, pasa mucho eso. No importa, es indiferente.
Pasa mucho en algunos, cuando hay mucho nivel, o sea, cuando los de mayor nivel son unos y el resto tipo está mucho más abajo. Creo que pasa, o sea, en semis pasa un montón, de que de repente, no solo acá, en otros lugares, que agarran y los 10 últimos no los conoce nadie y no están interfiriendo con nada, entonces no se meten. Pero si el filtro fue bueno, tal vez el último evento, hay uno del primer hit o 3 del primer hit que agarran y se meten entre el medio Sí, de los de hecho, primeros. en los games vive pasando que de la nada el primer hit hay uno que, che, ganó el World o ganó en realidad uno del primer hit. Claro. Y suele pasar, porque en Bueno, realidad los del primer hit son buenos y están ahí porque llegaron a los filtros, que los filtros eran buenos. bueno, segunda o tercera vez que nos vamos por las ramas. Sorry. Pero Bueno. nada, esto está muy bueno porque en sí, si ves los tres, o sea, los tres Worlds del Open tienen cosas que hacen que lo que pueda llegar a ser en Southfit, o sea, esté bueno. O sea, como decirte Sí, esto de está que bueno que Muscle ya Ups. estaba garantizado de que el nivel Elite puede soportar 45 más. A ver, decimos sabe Muscle que Ups pueden ser bar Muscle Ups también. Total, si soportan 45 ring Muscle Ups, los bar Muscle Ups va a estar todo bien. Mismo los Talk to Bar, o sea, puede llegar a haber GHD en Southfit, no sabemos qué puede haber, pero si hay GHD y te ponen o una soga, la competencia va a ser una soga competitiva. pesada, una soga de pesada, también va a ser competitiva. Si hay un RM de thruster, es probable que pueda haber entrado alguno que no te tira nada. Claro. Ese es el tema. Mismo deadlift hand push te pueden poner un hand push un poco más complicada, algo así. Volviendo. El limitante obviamente es el volumen de muscle ups que pueda uno hacer y la capacidad de recuperación en la corrida. Volvemos al otro, o sea, si bien el WOD me encantó, yo hubiera puesto los shuttle runs al revés para que se sobrecarguen al principio haciendo 3-6-9 y con 2-4 cosas y después terminar haciendo los muscle ups lo más unbroken posible. ¿Cómo? ¿En Yo qué sentido al revés? En vez de empezar 10-8-6-4-2 hubiera hecho 2-4-6-8-10. Claro, porque decís que acá quedó como muy junto el 12 y el 15. Claro, o sea, como quedó muy junto el 12 y el 15, o sea, básicamente el WOD de todos empezaba en el 12. Sí. O sea, o sea, lo vi en los hombres. Algunos dividían en la 9 porque decíamos, dividí en la 9 porque si no dividís en la 9 vas a llegar y tenés 27 más por hacer y no vas a poder hacerla muchos. Entonces es preferible dividir la 9, total, después descansás haciendo 6 shuttle runs y agarrás y haces el de 12 dividiendo y listo. Obvio, hay alguien que lo hace unbroken, sí, hay alguien que lo hace unbroken, pero el grosso, o sea, no es el que lo hizo unbroken. Claro, entiendo. En las mujeres... de hecho, fue un toque diferente. Porque vuelvo con eso de justamente los números, lo que hace esto, que esté 12, 4 ya te ran 15, que hace que los muscle estén más juntos, que el de 12 esté más junto y el 15 esté más junto, hace todavía que el separador de muscle sea más separación. Exactamente. O sea, intensifica que lo más difícil es el muscle porque es, en realidad cuando llegas a la 12 es 12, 4 shuttle, 15, o sea, y dos casi. shuttles. Y que 2 shuttles que te los olvidas. Es un sprint. Sí. Están tan cerca con esos 4 shuttles en el medio que sí. más separación todavía. Exactamente. Mujeres, en las mujeres, esto que estábamos hablando de que en los muscle que en Southfit puede haber 30 muscle ups, por ejemplo, en las mujeres, si vos ves la categoría Elite, te das cuenta que terminaron muy pocas. Entonces, si pones 30 muscle ups, ahí en una de esas no va. O sea, no sé si nos van a escuchar, nos van a escuchar, nos van a escuchar o no nos van a escuchar, pero si en la final le ponen 30 muscle ups a los hombres después de esto, me parece algo espectacular. Pero a las mujeres, considerando el nivel que mostraron, o sea, en Elite, terminaron muy pocas y pasaron 15 mujeres y no terminaron 15 el WOD. Entonces poner 30 muscle ups es difícil. Eso, o sea, es algo que va a tardar mucho tiempo ahí y tal vez pierda lo que es la gracia. Las mujeres se quedaron, o sea, yo he visto mucho que se quedó adentro de la de 12. O sea, la gran mayoría estaban todos ahí adentro. Es decir, que no llegan a los 30, claro. Había algunos que se quedan a los 45. Algunos se quedan en empezar la de 12 y cuántos metían. Hay otros que llegaban a la de 15 y metían unos pocos y después estaban los que terminan. O sea, las que terminan. Ok. Sigue siendo algo que era también más gimnástico y para quien domina el muscle up en sí. Porque mismo tenés personas gimnásticas que no dominan el muscle up en las mujeres, pasa. Una cosa que me gustó que quería remarcar antes de pasar a qué cambiarías, qué retocarías, si te gustó y demás. Yo ya dije que retocaría igual. Sí, lo de Shuttle, es verdad. Me gustó también que hayan puesto Shuttle Runs, no por solo el hecho del movimiento, sino porque hay algo que también se olvida mucho de evaluar, que es el transportar
O sea, el Sí. movimiento de... no sé cómo ponerlo. Transportar en el. Sí, ese. En el. No me sale. Transportar en la distancia, sí. Distancia. Que en los games se ve que es tan claro esto y la gente se olvida porque parece desapercibido, parece que es algo como que ya está. Pero siempre hay un movimiento que tiene distancia. ¿Qué quiere decir? Sean lunges, sean hunt and walk, shuttle runs, hubo farmer carry ahora en cosas. Sí. Un movimiento donde tengas que transportar que el peso sea o propio o externo de una posición a la otra. Porque esto es algo del fitness que se evalúa también. Y en CrossFit se Claro. olvida la gente porque piensa que se acuerda mucho del fitness de la clase, donde estás uno al lado del otro y quizás no te puedes mover. Y hasta los lunges los termina haciendo en el lugar, cuando el lunge en realidad es un movimiento de caminar. El lunges es. O sea, cuando haces en el lugar es muy diferente a que cuando haces caminando derecho. Exactamente, entonces El está bueno que hayan puesto Shuttle Dolor Run. de. Por lo de menos nalga. también, quizás andás a ver si lo quisieron poner también por eso, ¿no? Quizás no. Pero lo quiero remarcar por eso que está bueno. Que A mí hayan me puesto gusta que ese haya. O sea, me hubiera gustado también. O sea, en una de esas. Si hablamos de cambios. ¿Qué pasó? Me estoy quedando con poca batería. Ah. Ahora terminamos esto y voy a buscar. Cuando hay algo que decía de esto, de los shuttles, que si bien está bueno así, de repente no evalúa tanto lo que es la corrida. Imagínate si hubieran sido más shuttle runs. Hubiera estado bueno también. Sí, O sea, tendrías que tener otro time cap. Eso empezamos por ahí. sí, no hablar. Pero. Sí, es verdad. Este WOD, yo creo que viéndolo así, sin saber nada del resto, me lo plantea, viéndolo así, y si alguien me da, porque a mí eso no se me ocurrió, lo pongo así por eso, pero si me decís, bueno, yo lo cambiaría igual, lo haría igual, pero en vez de 10, 8, 6, 4, 2 de shuttles, el doble, digo, me parece mejor. Sí, puede ser. Me parece mejor porque se vuelve no solo, se vuelve no tan separador de muscle up, sino también en separador del muscle up y mantener el ritmo del shuttle, que el mantener el ritmo del shuttle es difícil, hay gente que se requeda y de la nada pierde un montón de tiempo, no entiendo por qué un WOD de shuttle run tardó tanto, y es porque el shuttle run estás perdiendo 2 segundos por shuttle cuando tenés 1000 shuttles. Sí, sí, Termina sí. siendo un montón. Lo mismo con un burpee. Decís, ¿cómo me sacaron tanto en un WOD de burpees si no frené los burpees? No solo no tenés que no frenar, tenés que ir mantener un rápido. buen ritmo. Entonces, ahora pensando Exactamente. así me decís, hay que cambiar el time cap, ni hablar, pero... Sí. en- Igualmente, volvemos, es gimnástico. Ese WOD y los cambios son. O sea, nos gustó mucho que sea el cable, nos gustó mucho los dos movimientos, nos gustó mucho el volumen de muscle ups. Tal vez cambiaríamos los shuttle run de alguna forma, pero así como está, está bien. ¿Entendés? Ese WOD, así como está bien. Es como decirle, es como el primero que dijimos, que para mí así como está bien. Después vamos a analizarlo con todo el resto. Pero así como estaba, como separador está perfecto. Y en este también está como separador, está perfecto. Ese también está. O sea, cada uno individualmente están bien hechos. Sí, bueno. Cortamos un segundo antes de hacer este, voy a buscar el cargador y seguimos. Dale. Continuamos. Gente, estamos de vuelta. Ahora sí ya tenemos batería del compu y todo. Problemas técnicos. Sí, problemas Bueno. técnicos. Terminamos con el El 22.3A. y vamos al B. Vamos al B. El B, había particularidades con el B. Es un RM o sea, de Hang Squat Snatch. Pero había una particularidad también muy interesante. No te dejaban tomar la barra desde que terminabas hasta el minuto 11. En el minuto 11 podías agarrar la barra por primera vez. O sea, no podías hacer un squat snatch antes, nada. Y del minuto 11 al 14 tenías tiempo para hacer Para hacer los snatch que quieras, el cambio los de intentos peso, que quieras. los intentos que quieras, el peso que quieras. O sea, cambio de peso lo hacía el atleta. En tanto a eso, me pareció interesante eso de que no dejen tocar la barra antes. Es algo nuevo. Me parece algo que tal vez funciona. No sé. O sea, no me parece mal. Me parece bien. Porque muchas veces pasa. Imagínense si de repente el cap no hubiera sido 10, hubiera sido 12. Por un error de cálculo o algo por el estilo. Y tienen hasta el 13 y pueden hacer snatch. Hay una persona que terminó en 8 o en 7 y hizo 3 snatch antes que el resto. Entonces, eso en cierta forma agarran y ponen a todos en la misma bolsa y decir, bueno, muchachos, desde acá no se puede arrancar a tocar la barra. Está bien. Y en lo que veo que produciría eso, lo que pienso que puede llegar a producir eso es que eso haga que te cueste a vos más subir de peso. Sí, porque tenés que ir de una a un peso pesado. Sí. Es decir, tenés que ir con pocos tiros Claro. a pesos que tendrías que haber entrado en calor antes del WOD. Entonces, ¿qué hace eso? Que tus tiros no sean los mejores tiros. Exactamente. Tus mejores tiros. Exactamente. Es decir, a los... O sea, tenés yo creo que equiparía, como dijiste vos, equipara porque están todos en las mismas condiciones. Siento que equipara
a quizás a los que tienen mayor fuerza, que quizás necesitan más tiros o no, pero tienen mayor fuerza, los equipara a todos para abajo. Vamos a decir, sí, pero vamos a agregar algo. O sea, entiendo lo que decís, pero te lo voy a poner de otra forma. Obviamente, tenemos uno de gymnastics y este es weightlifting. O sea, es dominante de weightlifting, obviamente. Pero ¿qué pasa? O sea, después vamos a terminar viendo bien el total de los watts juntos y ver qué onda con eso. Pero ¿qué pasa con este weightlifting? Este weightlifting es después de uno que es muy dominante de gymnastics. Entonces una persona que es dominante de gymnastics muy buena, imagínate que termina en el minuto 7. Y una persona pesada, que te puede tirar un montón de peso acá, termina en el minuto 9. Son 2 minutos menos de descanso. Con más razón, lo que decía que también equiparaba al fuerte para abajo. Exactamente. Esto todavía más. Exactamente. Sí, o sea, es eso como no que había pensado, el ¿verdad? fuerte Totalmente el fuerte va a arrancar y va a arrancar con una barra pesada, obviamente, pero seguramente el más fuerte, o sea, obviamente, sacando gente que puede llegar a ser de games y toda la pelota, que pueden agarrar y hacer pueden agarrar y hacer un peso altísimo y, o sea, Fraser era una petaca así y era gimnasta, básicamente. Sí, pero así. en términos generales lo que pasa es verdad Claro. que o sea, no es que está, aparte de quizás estar tirando para abajo no fuerte, en verdad seguir favoreciendo al gimnástico en ese sentido que La recuperación. le diste más tiempo de recuperación el que era mejor. Al evaluar, o sea, estás evaluando fuerza en fatiga, pero en este caso la fatiga vino de algo de gimnasta. No sería lo mismo de repente tener ese body después de este. ¿Entendés? Que si bien esto era el gimnasta, todos tienen el mismo tiempo de trabajo. Exactamente, entiendo. ¿Entendés? Sí, por ejemplo, eso. imagínate que el gimnasta en esta situación, vos tenés, imagínate que completó 3 vueltas. Tiene 22 snatch, 22 handstand push y 22 dumbbell snatch, más que alguien que era más weightlifter y que solo hizo 22 box jump overs. Entonces tiene 66 repeticiones más. Y al tener 66 repeticiones más, con el time domain de 9, en realidad beneficia al más lento. Sí, no había pensado así. Yo lo que sí había pensado también, y también vamos a lo mismo, es que haya sido de Hank. Que eso sí te había dicho algo antes. Hay algo, sí. Que también va a ir a lo mismo también porque claramente beneficia acá al más fuerte, al levantador olímpico. El más fuerte va a levantar más. Tenemos el primer punto de que beneficia al levantador olímpico, pero te equipara a todos en el sentido que nadie puede agarrar la barra. Claro. Después, si bien el WOD beneficia al levantador olímpico, tenemos como es seguido de un WOD gimnástico, hace que el levantador olímpico le saque un poco de importancia al levantador olímpico y le da más ventaja. No el levantador olímpico, sino el pesado. Porque pesado. El pesado es alguien que puede mover mucho peso. Alguien puede mover mucho peso, le sacó también un poco de esa. Si bien la ventaja sigue teniendo la gente pesada, la sigue teniendo, es menor la ventaja ya que tuvo que hacer antes un WOD que a él lo agotó todavía más y tuvo menos tiempo de descanso. Claro. Y yo tercero también punto mismo, que va a ir a lo mismo justamente. El movimiento de hang es un movimiento más fácil que el movimiento de piso. No es más fácil. Requiere menos recorrido. Claro. Al requerir menos recorrido, yo te lo pongo como más fácil porque requiere menos recorrido. Se quiere decir que la dificultad es, a ver, si a alguien le cuesta la metida, le va a costar la metida por más que sea del piso o del hang. Claro. Pero en términos de números... mover peso por distancia. Eso es lo que... O sea, trabajo. En términos de trabajo de... Peso por distancia. Peso por distancia es... ¿Peso por distancia? Menor, sí, creo que sí, es menor distancia para mover el peso. Entonces, eso no quiere decir que tengas que levantar más kilos de hang que de piso, por más de que haya gente que le pase. Eso quiere decir que el movimiento es más fácil para mí en ese sentido de que la preocupación de ese movimiento es la metida y la recepción. ¿Sí? Claro. ¿Qué quiere decir? Le sacaste el factor de lo que sería el deadlift, el levantamiento, y también otra cosa del levantamiento olímpico, uno de los factores más difíciles de hacer es cómo te moves alrededor de la barra cuando estás subiendo para mantener a la derecha las rodillas. Requiere mucho, es mucho más awareness técnico. Sería, sí. Es mucho más técnico el snatch del piso que el snatch de hang. Entonces, con eso lo que estoy diciendo, planteando, es que equiparás también el plano por un tema de que al ser un movimiento más simple y más fácil, quizás el liviano puede equipararse un poco más con el pesado, que el pesado tirándola del piso puede hacer más fuerza que el liviano tirándola del piso. Y también, o sea, y eso, volviendo atrás, también el liviano viene de más descanso. Entonces sí, es como que en cierta forma, si lo ves desde el liviano, que todos tengan esto de agarrar y que empiecen en el momento ese, o sea, tienen el mismo descanso que el resto.
Y en cierta forma decís, no, el liviano que terminó antes no puede tirar antes como para llegar a peso más pesado y equiparar al grandote. Sí, pero terminó antes y eso es una ventaja porque tiene más tiempo de recuperación. Exactamente, estoy de acuerdo, por eso Entonces, te planteaba. es como que en cierta forma decís, beneficia al liviano, que está bueno que lo beneficie el liviano, porque muchas veces en los pesos pesados pasa que se beneficia al grande, pero en este es como que se excedió. Eso es lo que pienso. No me parece mal, que sea un RM después de esto. En una de esas era hacer un RM diferente, pero nada. Lo que quería plantear era eso, esas tres cosas que si bien esto favorece al pesado, o sea, no es que estaba diciendo que no favorece al pesado. Claro, el pesado sigue favorece al ganando. pesado, tiene una ventaja, ponerle de 100. Sí. Con estos tres factores que vimos antes, esa ventaja de 100 del pesado se acorta. Sí. ¿Sí? Pero sigue favoreciendo al pesado. O sea, sigue siendo el pesado el que va a ganar. No es que no va a ganar. La cosa es que alguien con muy buen gimnasta que tenga más o menos un buen hang, o sea, que no requiera sacarla del piso, va a tener mucho mejor. Claro, yo lo que diría es eso, justamente, que no es que no va a ganar, es el fuerte va a tirar 120 kilos y el liviano y el débil va a tirar 100, pero en esto, al tener todos estos factores, quizás el fuerte en vez de 120, por tener menos descanso, por todas estas cosas, tira 120 igual, pero el liviano en vez de tirar 100, tira 110. Claro. Porque tuvo más descanso, porque entonces, quizás te puede pasar esas cosas que te hace que te acorten esas distancias. O sea, este no es un WOD aislado, no es como el 22.2, que es separado del 22.1, sino que es A y B. En este se fueron muy para los gimnastas y en este trataron de irse muy para lo levantador, que está bárbaro, porque en realidad esa es una forma de agarrar. Es como cuando agarramos y tenés los tres movimientos o el couplet así, el chipper de esta forma. Está bien, eso es como se quiere hacer, pero en este caso los 45 ring muscle ups son un separador mucho más grande para una persona pesada que un RM de este estilo para el pesado y el liviano. Es como que el liviano en este se le separa mucho al pesado y el pesado en este no se le separa lo suficiente al liviano. Entonces queda descompensado en ese sentido. Sí, sí. De hecho, es lo que iba a decir. De hecho, al plantear qué cosas cambiaríamos, no lo podemos hablar, a aislar. O sea, no decir qué cambiaría de hang porque no tiene sentido, porque siempre es sí o sí en relación al resto. Y en relación a al resto, sin tener en cuenta el resto de los watts, en relación de arriba, yo por ejemplo, lo primero que haría es en vez de hang, hacerlo del piso simplemente para que los más fuertes sean más fuertes todavía. Eso en primera instancia. Después vamos a ver ahora qué haríamos si te cambiando todo. Pero yo creo que esto, viendo los dos, cambiaré en vez de hang que sea de piso o hasta un complex de pocas repeticiones. Claro. Sí, algo así. O sea, yo creo que un complex estaría bien. Algo que, o sea, sí, algo que, o sea, viendo, o sea, no lo puedo. Mentira, me retracto, no sé si es un complex. Porque el complex. Acércate el coso. Porque el complex, yo buscaría con esto justamente es que el más fuerte sea más fuerte todavía, el que tenga un RM más alto tenga un RM más alto y no el que tenga un 10 RM, donde los 10 RM, cuanto más repeticiones, el plano se acorta más, es decir, están todos en una media mucho más cercana. Claro. Entonces, sí, lo haría de piso. Squad snatch de piso. Yo no sé qué haría, pero cambiaría algo del tiempo. No, o sea, todavía no lo sé. No, está perfecto, está perfecto. No lo sé, o sea, tiene que haber alguna forma en una de esas. Sí, darle más lugar, más respiro a la persona para que pueda tirar más kilos. O sea, el objetivo sería que la persona tire más kilos. En una de kilos. esas, si en este beneficias tanto al gimnasta, hace que el gimnasta termine haciendo más reps. Como en vez de hacer time cap 10, agarrar y que sea así y seguido. O sea, imagínate que sea 15, 18. O AMRAP 10. Claro, y que sea no, AMRAP 10 no, porque va a haber gente que va a hacer 60 más ups. La idea es que sea AMRAP 8, donde está el time domain es 7. Digo, el time domain es 7 a 9, entonces lo metes en 8 para que los mejores del RX terminen la de 15 y los mejores de Elite pasen uno más. ¿Entendés? Bueno, entonces, de esa forma... La idea sería un tiempo donde el mejor gimnasta no es que tenga más descanso, sino que haga más trabajo. Exactamente. Okay. Y de esa forma vos, o sea, imagínate, haces 8 minutos y en el minuto 11 haces el RM y el gimnasta agarró, hizo 45 reps, no, hizo 9 de la que sigue, hizo 54 muscle ups, mientras que el otro hizo 45, ¿entendés? Sí. Entonces quedan igual en la tabla en este WOD, y en este WOD lo que tiene es que uno hizo más trabajo que el otro, entonces la separación es mayor.
Ok, perfecto, perfecto. Eso es una idea. A mí así me gusta mucho este WOD igual. Sí, Pero es sí, una de idea vuelta a lo para mismo, el WOD esto. está muy bueno. Claro. Bueno, Yendo a todos ahora vamos a lo importante. a lo general. Primero, como para abrir este tema que quería decir y te dejo Yo- hablar a vos. Que lo mismo que el Open, hablamos recién que el Open es un filtro. Sí, Cuando se hace una competencia, el objetivo de la competencia es buscar al más fites. La competencia de CrossFit. sí. Es buscar al más fit, al mejor estado En físico. una de esas, la competencia es buscar al fit. El open es filtrar para que vayan los más fit ahí. Claro, sí, sí, Sí. Eso, así como el Open es un filtro para la competencia, Sí. la competencia Es el verdad. objetivo es buscar al mejor. Sí. ¿Sí? Buscar al mejor en el fitness se hace con watts, que en realidad, como siempre dice Castro, también le dicen un par, no son watts, son eventos. ¿Por qué? Porque son testeos. ¿Sí? Con esto se testea a la persona diferentes capacidades del fitness. Entonces, para testear a la persona diferentes capacidades del fitness, la idea es que se testeen todas las capacidades del fitness. ¿Sí? El fitness lo describe CrossFit con esas 10 palabras. Se testee todo y que esté todo tomado en cuenta para descubrir al más fitness. Si no se testea todo o si tiende a algo, no sería el más fitness el que gane. Claro. Ese es el problema y por eso también las competencias se busca que la evaluación, digamos, sea lo más equiparada posible en todos los términos de fitness Claro. para poder conseguir al más fit. Si lo llegamos a lo más simple que siempre hubo, por ejemplo, el decatlón, que sería como la versión de CrossFit del atletismo, donde uno solo hace 8 eventos, tiene eventos de fuerza, de resistencia, de velocidad, y es mucho más simple de evaluarlo. Esto es lo mismo, tendría que tener parte de... Tiene que tender a que haga todo. Vamos entonces a evaluar la imagen macro de todo, y ahí te dejo. Algo que está muy bien de esto, que es lo que hablamos en un momento, couplet, triplet, chipper. No fue, o sea, eso está pasando poco. O sea, está pasando poco en las competencias importantes, semifinales. Hubo semifinales donde ponían tipo movimientos y te tiran movimientos y te tiran cosas complejas y complejas. Cambiar el movimiento de la nada, tenés CrossFit. handstand push-up con déficit, handstand push-up. Después tenés peso acá, peso allá, peso... Sí, desde que se fue Castro, como que para mí es un año de transición en ese sentido, porque mismo pasó en el Open, que tenés, o sea, nunca había pasado antes, de que aumente, o sea, por ejemplo, tenés este WOD de acá, donde te aumenta el peso de los thrusters. Bueno, y en el Open pasaba que te aumentaba también la complejidad del pull-up. Era pull-up, chest to bar, bar muscle ups. Y te aumentaba el peso de los thrusters. Eso es la primera vez que pasaba ahí. Y no es algo normal porque es como, o sea, Castro no lo quería así. Castro decía, si te aumento el peso, te aumento el peso. Ese es el difícil. No te aumento el peso y te aumento la complejidad. Nada, volviendo Sí, siempre... en ese sentido, estos están muy bien. O sea, fueron re simples. El aumento de peso acá, o sea, incluso si se aumentaba el peso con alguien que te cambiaba los discos, estaba espectacular. Sí, eso estuvo muy bueno que realmente... aparte está bueno también evaluar a la persona en el sentido de evaluarlo en couplet, triplet y chiplet hace que evalúes a la persona bien en cómo se mueve con dos movimientos. Claro. Cuando le metes un tercero, cómo se empieza a desempeñar. Cuando le haces un montón de movimientos que el cuerpo tiene que adaptarse a poder hacer Claro. allá esto, allá es lo otro, allá otro. Y justamente es evaluar eso de complejidad de poder moverte en muchos movimientos. Exactamente. Eso está muy bueno, eso es verdad y tenés razón. Y si querés también ir Los movimientos al fueron- máximo, no solo couplet, también acá tenés un Sí, ciclo. O sea, sí, un sí, RM. sí, un RM. O sea, te fuiste del RM hasta el chipper y pasaste por todo. Está, muy bien. en ese sentido está muy bueno. ¿Cuál es lo que realmente, o sea, como que choca? Que creo por que lo si no menos lo a mí, vieron todavía. O sea, no voy a decir lo de Gymnastics, lo de Gymnastics lo voy a decir después, porque Ok, puede ok, ser ok. que esto, o sea, después lo hablamos. No, lo otro también. Lo del time domain, el tiempo de trabajo. En el primero son 9 minutos, en el segundo son de 8 a 11. O sea, esto de los mejores hablando. Y el tercero de Ni 7 a siquiera 9. los mejores, del grosso. Sí, Del claro, promedio. Del promedio, o sea, De del los que promedio de los que clasificaron. entran a Elite y a RX. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estamos en presencia de, si bien, los juegos tienen movimientos diferentes y todo, estamos en presencia de especialistas, porque son especialistas en estos tiempos de trabajo. O sea, en ninguno de estos juegos nos probó que hay alguien que se maneja muy bien en 20 minutos, que no hay alguien que se maneja muy bien en 2 minutos. ¿Se entiende? Sí, quizás si fuera, por ejemplo, no un Open, O si sea- fuera una competencia, eso es un filtro, sí, pero es un filtro, no es el Open, pero para ponerlo en el extremo como si fuera una competencia, y en Sí. una competencia pasa que
tiene 9, 8, y así estos tiempos, el que gane, es más, no solo el que gane, los mejores puede ser que ni siquiera sean buenos haciendo un Fran, que es un 2 minutos. Claro. Eso es como, en ese sentido, es como que estamos evaluando, o sea, estuvieron evaluando bien, o sea, como los bots están bien hechos, pero les pasa esto, chocan en la cantidad de tiempo. Eso es, en una evaluación es como lo vemos siempre, o sea, ha pasado quarterfinal de este año que tienen un evento que duró 2 minutos y medio, 3, que era hacer Remo, burpees sí. y snatch, y después tenías lo que se llama sprint, que era un triplet, que o sea es un sprint chipper, se le dice así, aunque es triplet, y después tenían otro evento que era shuttle runs, wall balls y rope climb, que duraba el que 15 de los que más, los mejores minutos, 13 minutos largo, que tardó 13 o algo así, y 13 y medio, o sea, el mejor, porque estuvo entre los mejores del mundo, tardaba 13 y medio. Pero la media era entre 14 claro, y 17, 18. Nosotros queremos siempre buscar que haya algo de 0 a 5 minutos, de 5 a 10, y algo de... En realidad es como... O sea, abarca un poco más de 12 para adelante. Eso tenían ahí, y después tenían watts que estaban en este rango de 7 a 8 minutos. Sí, te digo que muchas veces este año lo hicieron con ese de 12, de que se llegó a 13, 14, pero normalmente lo hacen con watts que llegan a 15, 16. O sea, Sí, tratan de y a estirar veces un poquito más rápido. 20 minutos y todo. Entonces, en ese sentido, acá lo que vemos es esto, es este tema de que todos están en el mismo rango de tiempo. Eso no es algo que digamos hay que cambiarlo, no hay que cambiarlo, hay que hacerlo, es una cuestión de la evaluación. Está bueno, le o decimos sea, lo del es como, vamos a decir, una cosa, como una comparación. Es como después lo vamos a ver en gymnastics, o sea, con esto que decimos que fueron muy gimnásticos los bots, donde agarran y tal vez los que evalúan llegan y son todos gimnastas. Bueno, es lo mismo con el rango de movimiento. O sea, hay gente que le pones los rangos de tiempo. Le pones los 3 tiempos y tal vez en el del medio o sea, no van tan bien, o se encuentran con una pared en algunas cosas, y en el primero y en el último también vamos bárbaro. Y pasan. Y después o son promedio en el del medio y los otros son muy buenos. Y en estos son promedio en los 3, entonces no pasan. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, sí, yo quería decir que está bueno lo del rango de tiempo, más que nada. Tiene que ver sobre todo con los sistemas de energía, ¿no? También, obvio. Es decir, se ve mucho más reflejado en eso, en el sentido de que los sistemas de energía, que cada vez se habla más, tanto aeróbico como anaeróbico, así hablando a grandes rasgos, cuanto menos tiempo tenés de trabajo, más influye lo que sería más anaeróbico. Cuanto más tiempo empieza a influir lo más anaeróbico, sin entrar en detalles, porque ya me estamos poniendo Sí, caras. no, si entramos en Pero detalles, así yo me voy a la mierda. a grandes rasgos, ¿no? Entonces, está bueno evaluar, la idea sería, no sé, no solo está bueno, la idea sería evaluar cómo te manejas, cómo se funcionan tus sistemas de energía para hacer un sprint, para acelerar y subir la intensidad lo más que puedas en menos de 3 minutos, 4 o 5. Y también cómo funciona tu sistema, ya sea de recuperación, de oxigenación, lo que sea, más allá de 15 minutos, 20 minutos, que es lo que más se usa en watts de CrossFit puntuales para hacer un Open, porque después te vas a competencias y... La competencia va a tener tal vez una corrida de 30 Claro. minutos, de 40. Y con esto, por ejemplo, vas a Southfit, que siempre comúnmente está muy bueno que haya corrida y me encanta que haya. Con este tipo de watts, no te garantiza que hagan un buen papel la gente que, por más de que haya habido shuttle run, no tiene nada que ver este shuttle run con salir a correr 40 minutos. Es esto de que el shuttle run tal vez era el doble, tipo 20, 16, así, que sea un time cap más largo. En una de esas era, o sea, te daba más tiempo. Claro. Y que en vez de ser así, por ejemplo, poner un poco menos de tubar y que sean menos tiempo. Hay diferentes formas de pensarlo, ¿no? Pero lo que pasa es eso. No tenemos, o sea, va a haber, o sea, con esto también lo que podemos agarrar y decir es que hay tal vez una persona que tiene un Fran arriba de 3 que clasifica. Y arriba de 3 y en Elite no se puede tener arriba de 3 Fran, básicamente. O sea... Sí, eso es real. Eso en cuanto a time domains, eso en cuanto a tiempos de trabajo de cada uno, que claro. Sería, creo que quizás hasta la primera como gran crítica de este Open, ¿no? O sea, yo la primera crítica que hago en sí es la de los No, eso es como Open. Porque, como Open sí. Porque mirá, o sea, con esa crítica de esto, o sea, cambiando estos time domains, puedes tener hasta este WOD. Sí, seguro. No sí, seguramente. Y la segunda crítica que creo que todavía es más fuerte en realidad, que sería que... O sea, sí, es como que fue
o sea, en el análisis y por el análisis de WOD a WOD, o sea, cuando la primera vez que los vimos, nosotros no pensamos en esto, porque también nosotros, o sea, cuando entrenamos a la gente, buscamos que sean buenos todos. Es como, Es el objetivo. o sea, es como decirte, ves que esto es gymnastics, y solo había uno de weightlifting, que el weightlifting incluso estaba Tirado para abajo. tirado para abajo por el otro de gymnastics. Y así todo, nosotros, o sea, entrenamos gente que es pesada y la gente que es pesada entra en elite. Entonces, es como decir, Sí, igual esa es nuestra idea. No lo tiene pone... que ver, no hablaría tampoco de lo No, nuestro. no, no, como no lo hablo como lo criticándolo, nuestro, lo hablo en el sentido de que... porque también nos quedamos fuera. Lo hablo en el sentido, claro, no hablo en el sentido de que o sea, estas cosas, si bien estamos diciendo que son más gimnastas, no quiere decir que haya gente que es pesada y que va a entrar igual porque son buenísimos. Y es así. Y es como tiene que ser. Pero lo que vimos es eso. Sí, o El sea, entiendo primero- lo que decís y es un poco lo que llevar de todos estos que decimos que los gimnastas van bien, los gimnastas crossfitters. Esa es la idea Claro. un poco, ¿no? O sea, el final es Sí, ser crossfitter y estamos diciendo, hablando de gimnasta, estamos diciendo favorece al crossfitter gimnasta. claro, es Al como crossfitter gimnasta que puede hacer lo planteas, 100, 110 de Nash. Un Claro. gimnasta normal no puede hacer 110. lo planteas como que decís gimnasia acá, weightlifting acá y monoestructural, y de repente el mejor sería tipo alguien que llega a Eso todas es las como el puntas. de Winnie Level. El Winnie Level es alguien que llega a todas las puntas. Claro. Este es el mejor, el que llega a todas las puntas, pero ves, después tenés a alguien, o sea, lo que decimos nosotros es que puede ser que alguien que tiene mucho monoestructural y mucho acá y tiene poco de weightlifting, agarra y llega. Sí, y ni siquiera te diría que tanto monoestructural. Sí, Con que puede tengas ser. un monoestructural Claro, aceptable y muy gimnástico, el weightlifting que tipo podés cubrirlo. exactamente. Al menos que el weightlifting sea demasiado malo y este WOD te tire demasiado Claro. abajo. Entonces, o sea, lo que decimos con esto es, o sea, también se puede hacer algo similar Sí, con los time domains. sería como un monoestructural aceptable y un weightlifting aceptable, Sí, siendo muy bueno gimnástico ya tendría. exactamente. Y eso es lo que nos pasó. O sea, el primer limitante eran los box jump power, el segundo nuestro tubar, muscle ups y después la recuperación de post muscle up, básicamente. Fue como muy dado para ese lado. A ver, puede pasar, incluso puede ser que vayamos a Southfit y que haya tipo rampas con obstáculos y haya muchos muscle ups y haya un montón de cosas y digas, bueno, está bien, lo tiraron más a los gimnastas, que está bien. O sea, no está mal. No. O sea, no está bien. No está bien. A ver, Está bien el filtro como open, no está bien la competencia. Si hacen bueno, eso. pero digo, claro. Bueno, Porque en ese seguiría sentido, tirándose a gimnástico. claro, a ver, vamos a ponerlo diferente. No, sí, no está bien. No está bien. O sea, pará, te lo pongo como. Está bien. Si el filtro es buscar al mejor crossfitter gimnasta, sí. Está bien. Sí, es verdad, ese es un buen punto. Eso es lo que digo. Lo que digo que está bien en el sentido de que es una entidad privada que hace una competencia y la puede hacer como quiere. No, y lo otro que también habías dicho. Eso es lo que digo, que está sería- bien. Sí, obvio, bueno, obvio. Claro. Y nosotros estamos opinando sobre lo que Sí, obvio. obvio. Nos Pero pidieron lo otro que nosotros- estabas diciendo que pues, también está bien es que a veces se puede plantear y sería otro tipo de competencia donde el Open no es un filtro, sino el Open es parte de la competencia de algún Sí. modo, donde primero filtrás en este caso decís, bueno, vengan los mejores gimnastas y de los mejores gimnastas voy a buscar al mejor weightlifter. Bueno, Es eso, medio raro, no me gusta, pero es una opción. eso lo hizo Castro hace el año pasado, ¿fue? Sí, él dijo que lo hizo el año pasado, como que testeó. No, en el 2019 con los cortes. No, el año pasado. El año pasado lo dijo, pero la Ok. cosa es que las semifinales él no las programaba. La que programó solo online, pero si vos veías Open, cuartos y semis, vos agarrabas y decías, el Open era de una forma, los cuartos fueron algo para gente fuerte, que vos decías, es como fue mucha cosa de gente fuerte, muy poco gimnástico. Y las semis, tipo, tenías 60 muscle ups. 60 muscle ups en uno, en otro tenías legless y hand and walk, tenías un montón. Claro. Tenías, Donde primero filtraste que los fuertes pasen. claro, como Y que de los fuertes buscó que sea el mejor. claro, eso fue, o sea, eso fue lo que hizo Castro el año pasado. Pero ¿qué pasa? Esas tres instancias son previas a los games. En los games tiene que estar la gente correcta. Claro, la idea Él es lo, buscar él a lo la dijo, gente- o sea, lo tenés que encontrar, tenés la que idea es buscarlo donde lo buscar a la dice. gente correcta, sí, claro. Es Claro. otra cosa. Igualmente, Es una forma, igual no me gusta, pero. a mí no me gusta esa forma porque el Open no se relaciona con los cuartos. Estaría bueno que si el Open sí se relacionara con los cuartos, como que fuera un score, ahí estarías entrando en detalle bien. Claro, tal cual. Pero nada, eso no nos metemos tampoco, estábamos hablando acá. Y acá en esto, o sea, lo que vemos, o sea, vamos a hacer una modo conclusión también, porque si no Sí, se para nos ir va la cerrando. mierda. Sí, no sé Eh, ni cuánto tiempo vamos.
Estos Montón. de Open a mí me parecieron muy buenos. La verdad que Couplet, Triplet, Chipper me parecieron muy buenos. O sea, no tengo problema con esto de Gymnastics que sea así. Puede ser que como que el grosso en Argentina sea tal vez más fuerte, entonces tenés que agarrar y hacerlo más gimnástico. O sea, o el grosso de Latinoamérica sea tal vez más fuerte, entonces agarrás y decís, no, vamos a agarrar y hacer la separación acá. Sí, como que siempre se tendió un poco la... Claro, como siempre se tendió ahí, entonces hacemos la separación acá para que en realidad los más gimnastas que cumplen con hacer un RM bien y todos estos pesos van a ser los mejores en general. Puede ser eso, ¿eh? O sea, y está bien planteado si es eso. Lo único que diría, o sea, las únicas dos críticas para mí más fuertes son la de lo de los discos, que no es una prueba de fitness, y lo de los time domains. Sí, me acabo de acordar algo que por qué no estaría bueno que sea esa tipo de cosas de score de que se busca primero los mejores gimnastas y después a coso. ¿Qué pasa? Porque hay wildcards. Ah, eso tenés un punto. Entonces te entra gente que quizás no... ¿Entendés? Como que... Ah, lo de los wildcards es algo que escapa y Entonces, es tipo... por eso me iría... Pero los iría wildcards ya son... de por- Los wildcards son los 10 primeros de Sí, más allá de Brasil, es quiénes como sean, no nada. importa quiénes sean, yo no digo por quiénes sean, yo digo, me pegaría el formato normal, donde esto es un filtro normal, Claro, para buscar a los overoles que puedan venir a... claro, está bien. Y en sí, para cerrar un poquito, ahora viendo esto, sí, ¿cómo sería quizás un tendencioso para gimnasta? En el sentido de que capacidad gimnasta, ¿cómo pensás que podrías cambiar? Lo más simple que podrías hacer para cambiar un poquito todo esto. Uf. Tanto, o sea, poniendo estos dos puntos que son los que decimos más que nada, lo de gimnasta y lo de los time domains. Un coso. Como para poner. O sea, lo que primero que buscaría yo es que si el RM. Tengo una idea. No, estoy hablando. Si el RM, o sea, atendiendo tanto a gimnasta, como decíamos antes, el RM sea todavía más fuerza. Quizás no un levantamiento, porque el levantamiento lo que tiene es que no solo es fuerza, es técnica. Buscaría que el RM en este caso, Sea... front squat, back squat, deadlift. Sí. Entonces haces que el más fuerte tenga más ventaja en este caso. Esto Bueno, como primera instancia, quizás. si haces eso, o sea, tomando ese y diciendo, bueno, sí, eso sí, en yo le mantendría el peso. Y en una de esas no sería subirle el peso. Yo lo que ¿Con haría... 60? No, no, lo agarraría y lo haría todo con 50. 50-35, los tres. Y lo dejaría ahí. Y en este... Y para. Para. Ok. No, porque es una imagen grande. O sea, vos tenés ahí que es un RM... Este, por ejemplo, es un RM de no sé si 3 squat clean o agarraría a hacer un RM de un clean y 3 front o algo así, ¿entendés? Y o sea, este es eso. Y este de acá, lo que yo haría es de repente hacer o sea, un AMRAP donde haces 2 rounds de deadlift y box jumps con un peso y 2 rounds de deadlift y de hand and push-ups y deadlift con otro. Tenés que hacerte 22-22, 22-22, 11-11, 11-11 y así. Y con un peso más alto. No sería un AMRAP. Sí, me parece un poco rebuscado. Quizás quería algo obvio. más simple. Lo busqué mucho. La sorry, realidad es perdón. que quería algo más simple. Pero bueno, yo creo que sí. Yo igual si no, concuerdo. agarraría En esto hacerlo- concuerdo. Un 21-15-9 o algo por el estilo con Lo único que me 3 choca movimientos, con eso no que sé. estás planteando. Es que no es triple. ¿Eh? No es chipper. No, eso no. El WOD del medio Sí, con ese peso. No bajás tanto el tandomail y sigue teniendo un montón de gimnastas. es verdad. Entonces, No, entonces lo que sí. buscaría es. A ver, esta y para también ir cerrando. Eso del RM, o un front quad, o un complex con mucho front, tipo un clean con 3 front, me gustó. En este del medio, haría todo con 60 o con 50, también está bueno, todo con 50 o con 60, como para hacer una resistencia más. Y no sea tan gimnástico, sea más de capacidad todo, de fuerza. Y lo pones, y eso se va al time más alto. Eso se va un poquito más alto, pero hasta ahí, si haces, Sí, no haces se va todo tanto. con 50 kilos, el time domain, Se te va más o menos lo mismo. no, porque no cambias los discos. Sí, ya lo sé, es más o menos lo mismo. No, igual este es un análisis que lo estamos haciendo en vivo. No, pero digo, no, para mí no No. se va más. No, yo digo que sí, no, se mantiene. Eso es lo que digo, eso es lo que busco, se mantenga. Claro. Ese lo haría más largo de tiempo. Sí, pero le tenés que cambiar los movimientos y no se te mueren. Perdón, lo había pensado diferente, pero bueno. Sí, y bueno, igual sería como para rebuscar, pero empezar a atender eso. Hacerlo un AMRAP un poco más largo, hacerlo AMRAP 12, ponele, o 13. Sí, no, en verdad lo que... sí, Pero no, si lo haces AMRAP 13, lo hay un tenés montón para evaluar y un montón de cosas. Hay un montón de cosas. En realidad, en esta nos metimos en un quilombo. Sí, ok. Pero en fin, eso.
Básicamente, ¿viste? Cuando terminás al Sí, final. sí. Ok, Se hizo. va cerrando. Pero Pero, bueno, yo bueno, creo que tocamos todo lo que íbamos a hablar, así que... sí, o sea, lo más importante lo dijimos y está bueno hacer un análisis así, si a la gente le sirve. Esperamos le sirve, esperamos también, está bueno a empezar a hablar lo que no es solo que se hable mucho. A ver, vamos a Le gusta, no, si no es una opinan diferente, crítica. pará, si opinan diferente, está bueno. También déjennos, o sea, si lo están viendo por YouTube, por ejemplo, déjennos comentarios cómo pensarían, cómo les gustaría a ustedes que fuera, sabiendo quizás estas cosas, cómo lo cambiarían, alguna opinión de qué pasa si cambias esto por esto. No viene Claro. bárbaro. Y después, como siempre, esto lo decimos con o sea, ¿cómo se dice? El diario del lunes. Hacer los bots no es tan fácil, hacer todo esto no es fácil y todas estas cosas, incluso hay veces que hay errores en los tiempos porque creen, por ejemplo, pusieron de Timecap 16 y siempre hay gente que la agarra y te lo hacen 8 y vos decís, ¿qué onda? Sí, eso ¿Entendés? Entonces, a ver, no estamos buscando criticar mal, estamos buscando crítica constructiva porque se puede, o sea, Southfit es muy buena competencia y sabemos que puede ser mejor y siempre están mejorando, entonces hay que agarrar y si podemos darle una mano de este lado diciendo esto, sería un golazo. Sí, no, obvio, esto lo estamos hablando y la verdad que del Open, más allá de Me todo... gustaron mucho más estos que los del año pasado. Sí, A no, mí, está por muy ejemplo. bueno el Open este. Está muy bueno, realmente lo que decíamos, los Worlds están buenos, los Bs están buenos. Son pequeños detalles que es lo que digo al final es muy difícil realmente hacerlo bien. Y lo vemos a nivel mundial, o sea, no es que... Y también esta es nuestra opinión, también es otra cosa, o sea... Sí. es nuestra opinión y quizá lo que haríamos nosotros. Pero bien, y... Cerramos ahora. Sí. Por si no Si tienen seguimos alguna hablando. idea de cómo déjenlo en el comentario, a ver si podemos ir respondiéndolos y ir viendo también. Y también si llegaron hasta acá, no sé cuánto tiempo vamos. No sé, pero va a ser un montón. No sé, para tirar... O sea, nada. No sé, porque acá esto no me dice, me miden otra cosa. Si llegaron hasta acá y... Eso le miden calorías. Sí, no, yo les decía que si llegaron hasta acá, suscríbanse al canal. Estamos haciendo esto para YouTube ahora y para que estén otras cosas. Miden calorías, dice. Mucho tarde. Suscríbanse al canal, pónganle like y todo y compártanlo. La idea es que empezar a mover un poco esto, empezar a esparcir lo más que se pueda todo, así que... y vamos a seguir haciendo. O sea, también este fue el primero que es de Southfit. Va a venir el de Copa Sur porque pusieron mucha gente que quería escuchar de Copa Sur. Después vamos a hacer análisis, o sea, si cuando estén los games y también. Y después vamos a hablar de cosas de entrenamiento también. Básicamente. Y también entrevistas y vamos a... Nos vamos a tratar de poner un timer la próxima porque se nos va. Sí, nos dijo Gonza que quería venir, así que... Sí, Gonza Duro va a ser creo que nuestro primer entrevistado. Invitado de segunda temporada, tercera temporada de podcast. Y después vamos a invitar a Lago también, a ver qué pasa. Bueno, ok. Bueno, esto fue todo. Cualquier cosa, arroba brothers.ath. No, brothers Athletics. El podcast, si no saben, Brothers Athletics. En Instagram, info@brothersath.com el mail. Él es Goncho, yo soy Juanpi. Sí, y gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.